Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. El hombre es un ser extraño. Tropieza siempre los mismos obstáculos. Parece estarse debatiendo entre un pasado que ignora y un futuro que le angustia. Vamos a hablar hoy de esas dos cosas, del pasado y del futuro, que en cierto modo son lo mismo, puesto que todo parece indicar que a lo largo de los cientos de miles de años que el hombre lleva sobre este planeta se han sucedido los ciclos. Ha habido saltos en los que el hombre ha llegado a un determinado techo para luego caer y tener que volver a comenzar otra vez su historia desde cero. Parece claro hoy que han existido civilizaciones hace mucho tiempo altamente tecnificadas, civilizaciones que con toda seguridad se sintieron tan orgullosas de sí mismas como hoy esta humanidad se siente orgullosa de sí. Estas humanidades, estas culturas, estas civilizaciones desaparecieron. No quedaron nada más que sus piedras, una especie de ruina sin sentido, una advertencia, si nosotros sabemos entenderlo, de que tal vez con el paso del tiempo esta civilización, esta cultura llegue a ser como ellas, llegue a ser también unas ruinas que nadie entienda. De alguna forma, esas piedras son el mensaje que ellos nos dejaron. 9 y 9 minutos, 12,5 grados en la Gran Vía, Milenio 3, programa especial, y os confieso que es el programa al que uno, pues la verdad es que nunca acaba de saber cómo enfrentarse. Ha muerto un auténtico maestro, Fernando Jiménez del Oso, 63 años, lo decían nuestros compañeros de informativos, y la verdad es que estamos pues un montón de amigos que en el fondo también aprendimos muchísimo de él, discutimos muchísimo con él, nos reímos muchísimo con él, viajamos muchísimo con él, y somos muy conscientes de que hoy, precisamente hoy, para lo que es nuestro mundillo, grande, pequeño, humilde, sincero, a veces equivocado, se ha muerto el gran icono. Carmen Porter, es duro hacer el programa, ¿eh? Buenas noches, Iker. Pues sí, es duro haber estado pasando estos últimos momentos con Fernando, acompañándole ya en el tanatorio esta tarde desde que nos enteramos de la noticia, y es duro hacer un programa de un jefe, de un amigo y de una persona que, como bien has dicho, Iker, era un icono del misterio. Bueno, pues el nave del misterio que siempre tiene que surcar los cielos y daros información, que para eso estamos, no queremos ni mucho menos pues bueno, sentirnos también con ese peso grande, ¿no? Que es la muerte y que a veces sorprende, sobre todo en una persona tan vital, y que vamos a intentar que lo conozcáis, que muchísima gente joven, sé que estáis muchos en los atascos, volviendo, y lo que yo quiero es que paséis 2 horas intensas. Teníamos pensado hablar de Julio Verne, de ese visionario del que curiosamente ahora se celebran 100 años de su muerte. Vamos a hablar de otro, también de Verne, pero de otro como era Fernando Jiménez del Oso, que fue un valiente y que por supuesto no era perfecto, ni mucho menos, como todos los que estamos hoy aquí. Tuvo sus grandes triunfos, tuvo sus momentos también de bajón, porque no era fácil hablar de estos temas en los años 70. ¿Os imagináis en el 74, aún con la dictadura, hablando de temas que eran poco menos que dignos de la fantasía? Quizá que hoy estemos aquí tantos amigos, está lleno el estudio 1, pues es importante porque de alguna manera todos somos deudores. Fernando Jiménez del Oso era psiquiatra, lo hablaba con los compañeros de Hora 25, es importante, nunca dejó de pasar la consulta de psiquiatra. Ha habido algunos titulares que nos encontramos ahora en la prensa. Fallece Fernando Jiménez del Oso, pionero de divulgación del estudio de los ovnis en España. No era solo eso, sin quitarle, por supuesto, que tiene todo el mérito ser divulgador del tema ovni, pero es que Fernando era psiquiatra, uno de los grandes psiquiatras, director de varios hospitales psiquiátricos, alumno del gran profesor López Ibor, y siempre compaginó esa ciencia, su medicina, con lo que era el misterio, quizá porque aprendió de que la mente, bueno, pues tenía una serie de áreas totalmente desconocidas. Yo sé que hay mucha gente que ahora mismo estará en los coches, irán los padres al volante, y seguro que ahora mismo estarán viendo la imagen de ese hombre, esa calva absolutamente que es parte de la historia de la televisión en España, esa barba, esas ojeras, porque es que era así, Fernando era así, y es como el sello de correos del misterio. Pues significa lo mismo que significó Félix Rodríguez de la Fuente para el mundo de los animales, significa lo mismo que significó Miguel de la Cuadra Salcedo, y que significa, por supuesto, para el mundo de la aventura. Gente que, porque era otra televisión y otro tiempo, se nos quedaron en la retina para siempre. Ahora los presentadores van y vienen, pasan. Aquí tenemos algún presentador también con nosotros. Y bueno, y todo es mucho más fatuo. Sí, pero a Fernando por la calle todo el mundo le reconocía. Aunque pasaran muchos años el que no hombre de los saliera misterios en televisión, seguía siendo
ese hombre de televisión, ese presentador de los misterios. Todo el mundo le conocía por la calle, era muy característica su fisonomía y por eso pues era muy conocido en todo el mundo. Todos los que estamos aquí, Carmen, todos y todos los que van a pasar por los teléfonos, algunos con sorpresas pues muy interesantes, emotivas y alegres, sobre todo alegres, aunque cuesta hacer este programa. Hemos trabajado con él y hemos sido compañeros. Fernando Jiménez del Oso es célebre pues porque fundó la primera gran revista, realmente la primera de gran tirada que se atrevió a hablar de esto, Más Allá. Hoy está aquí el director de Más Allá, el que ha seguido su senda. Tuvo enciclopedias que todos los que estamos aquí también, de niños, y mucha gente que era en esos coches, caramba, empezó a saber lo que eran los ovnis, la arqueología misteriosa, pues gracias a esa especie de mundo del kiosco que él controlaba perfectamente. Pero si por algo es famoso Fernando y se ha quedado en la retina de tanta gente y que ahora lo está recordando, es por un programa en blanco y negro, todavía era en blanco y negro, se llamaba Más Allá. Y bueno, esta era su música. Puro 70, sin duda alguna, música digna de Kraftwerk. Y bueno, ¿cómo se quedó la gente? Javier Sierra, director hoy de la revista Más Allá, compañero y miembro de esta familia. ¿Cómo se tuvo que quedar la gente en el año 74 cuando de repente un hombre además con ese aspecto se atrevía a salir en la pantalla diciendo aquí vengo yo con una serie de temas de los que jamás se ha hablado prácticamente? Bueno, en el año 74 yo tenía 3 años y no veía la tele, no veía ese tipo de televisión, pero sí recuerdo que muy pocos años después él seguía apareciendo en televisión, tuvo un segundo programa que se llamaba La Puerta del Misterio, que ese sí que yo lo veía, incluso yo recuerdo, casi como uno de mis recuerdos de infancia más antiguos, el pelearme con mis padres, porque yo no sé si recuerdas, Iker, que antes en la tele, y ahora lo están recuperando las privadas, por cierto, salía una banda que decía en la segunda cadena el doctor Jiménez del Oso en La Puerta del Misterio tal, y mis padres estaban viendo Bonanza o bueno, la película de turno que estuviera en esos momentos en la pantalla, y yo me peleaba con ellos para ver a Fernando Jiménez del Oso. Así que no sé, yo creo que para muchos oyentes, para muchos de nosotros, Fernando ha sido casi de la familia. Yo creo que ha sido de la familia, ¿no? Y en mi caso un poquito más, porque fíjate, él funda Más Allá, la funda en marzo de 1989. Después pasan diversos directores, José Antonio Campoy, Félix Gracia. Ahora yo estoy al frente de esa publicación que él fundó. Él salió de Más Allá y fundó otras revistas, fundó Espacio y Tiempo. Quizá muchos no se acuerden, ¿no? Pero fundó una revista interesante que fue Espacio y Tiempo, y después Enigmas. Siempre ha estado ahí y siempre ha estado divulgando y haciendo muy bien su trabajo, pero también era un personaje, y creo que esta noche deberíamos subrayarlo porque él seguro que nos escucha desde ahí arriba. Era un personaje diciendo vaya la que he juntado sí, ahí en el estudio. Sí, pero era un personaje con muy agudo sentido del humor. Vosotros lo sabéis bien. Era muy ácido en sus apreciaciones y era capaz de burlarse de todo. Y fíjate el día que ha elegido Fernando Jiménez del Oso para irse al Más Allá. El domingo de Resurrección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Queremos viajar por los mundos de Fernando Jiménez del Oso y mostraros lo que significó para el misterio y los misterios en sí mismos, porque todos los aprendimos. La gran pregunta que siguen haciendo a cualquiera de nosotros cuando en cualquier sitio coincidimos con la gente es: oye, ¿cómo empezaste en esto? Seguramente Fernando y otros como Juanjo Benítez o como Antonio José en esta misma cadena, la cadena SER, tuvieron mucho que ver, ¿no? Fueron la tripleta que hizo, pues interesarse. Hoy sabe mal, y que la gente lo entienda, porque además es que nosotros no cobramos un duro de los SMS, que en el 7640 hay mucha gente ya escribiendo, evidentemente, y no es darlo ni sortear nada, ni mucho menos hoy, pero estoy seguro que muchos amigos de toda España van a querer decir sus mensajes y vamos a leerlos, por supuesto. Yo creo que es de rigor, y si alguien quiere en el mail también, por supuesto. Hay muchos amigos que nos hablan de que ellos veían esos programas en familia, como se hacía entonces, que se unían en torno al televisor para contemplar al hombre de los misterios, nos dicen, y todos, mi más sentido pésame a la familia y a la familia del misterio. Desde que yo llevaba pañales era un seguidor de este gran maestro, nos decía, por ejemplo, Javier desde Barcelona. Pues ya lo sabéis, hoy también podéis mandar vuestros mensajes, por supuesto, como siempre. Fernando investigó muchas cosas, 700 programas en televisión, algunos nos lo contaba con una audiencia que hoy ni siquiera soñaríamos, 10, 11 millones de espectadores. Yo recuerdo una de esas entradillas que él hacía con unos ojos que aparecían,
que eran terroríficos, era algo tremendo. Nacho Ares ha tenido la fortuna, por ejemplo, de estar con Fernando Jiménez del Oso en Egipto, frente a la Gran Pirámide. Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Nacho Ares, todos lo conocéis, director de la revista de Arqueología, autor de La Historia Perdida, de tantos libros, y amigo de Fernando, que quizá hoy es lo que más importa, y que todos tenemos recuerdos de él que quizá puedan servir a otros que ya no le conocerán. Delante de la Gran Pirámide, Fernando, hacía de las suyas también. Fue uno de los primeros que se coló, pues en los intersticios de esa gran construcción. Le fascinaba la Gran Pirámide. ¿Por qué? Yo creo que todo lo relacionado con Egipto a Fernando siempre le ha cautivado de manera especial. No en vano es un país que visitaba casi anualmente. O sea, incluso la última vez que lo visitó fue el verano pasado. A partir de esa visita fue cuando empezó a sentirse mal, ¿no? Y devino en todo lo que de una manera tan dramática esta madrugada pues ha resultado en definitiva su muerte. Pero Egipto, al igual que a miles de personas, a millones de personas en todo el mundo, ha cautivado de una manera muy especial Egipto, y yo siempre lo comentaba con él, eran de los primeros documentales. Él fue en primer lugar a grabar allí en el año 78 y guardaba siempre con muy buen recuerdo todos esos documentales, ¿no? Para televisión española en aquella época, relacionados con la cultura egipcia. Quizás porque fue protagonista muy cercano de una serie de acontecimientos históricos que vivía Oriente Próximo, y no solamente en este fascinante país, sino en todo el globo. Yo creo que uno de los grandes legados que hoy tenemos la suerte de poder disfrutar es te tengo que corregir, casi 800 programas de televisión hizo para... Claro, fue creciendo el número. Para televisión, y en todos ellos abarcó, temas de lo más variado. Y la historia perdida, precisamente, siempre presente, ¿verdad, Nacho? Pues sí, en la historia perdida, tanto en la introducción de los dos volúmenes, los recuerdo pues como la persona que me dio la opción de poder escribir esta sección para la revista Enigmas. Hacía eso constantemente, mirar a la arqueología. Efectivamente, era un gran aventurero, un gran apasionado de todo lo relacionado con los misterios de la antigüedad. Y un detalle que sí, a mí desde pequeño siempre me cautivó de la figura de Fernando, es que él nunca se decantaba por una u otra hipótesis. Él siempre lanzaba todos los comentarios, todas las teorías que había alrededor de un misterio, y dejaba que él fuera el propio público, las personas que veían, que eran testigos de esos programas, los que eligieran en definitiva la solución. Me vais a permitir que a las 9:20 tengamos una introducción muy especial a una persona muy especial, porque yo no sé, son muchos años, Carmen, que el profesor Germán de Argumosa pues no ha aparecido en ningún medio de comunicación. Es otro de los grandes pioneros, es la persona que allá por los años 70, principios años 72, nos enseñó a todo el mundo lo que eran las famosas parafonías, cuando las llevó al diario Pueblo o cuando las mostró en Madrid en el Club Yelmo, pues se montó hasta una intervención policial casi, y realmente yo creo que no podía faltar, y no podían faltar muchos de los pioneros que con Fernando compartieron tantas y tantas investigaciones. Profesor Germán de Argumosa, buenas noches. Buenas noches. Si le digo doctor Fernando Jiménez del Oso, a usted, don Germán, profesor, ¿qué le viene a la cabeza y al corazón? Pues que me he llevado un disgusto tremendo cuando me he enterado de su fallecimiento. Mi opinión de él no podía ser mejor. Todo un caballero, ¿no? Era una gran persona, era todo un caballero, y era muy amigo de sus amigos. Lo he lamentado profundísimamente. Profesor, ¿cuál sería el rasgo que más destacaría de la persona de Fernando Jiménez del Oso? ¿Qué es lo que más se le queda en el recuerdo de tantas investigaciones compartidas, de tantas entrevistas, de tantas charlas? Su amistad, su honesticidad, de su sinceridad, de su amor por la verdad y de lo honesto que era en todos sus actos. Profesor, gracias a usted y gracias a Fernando pues conocimos muchísimas cosas. Compartieron algunas investigaciones, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo. Tenían un interés tremendo, por ejemplo, por Belmez. Pues mire, le voy a decir algo que creo que no se conoce. Cuando le invitaron a hablar por televisión, la primera vez que apareció en televisión, días antes estuvo en mi casa pidiéndome asesoramiento, porque se trataba de unos temas para él interesantísimos, pero de los cuales tenía muy poco conocimiento. Tremendo. Y a partir de ese momento tuvimos largas y continuadas entrevistas.
Él tenía una gran admiración por usted también, ¿verdad, profesor? Él a mí me apreciaba muchísimo, sí, pero muchísimo. Y cuanto yo le decía lo tomaba en consideración. Y creo que incluso llegaron ante las más altas autoridades del Estado, pues juntos a ilustrar a personas que nos sorprenderían, que les encantan estos temas, y ustedes pues casi daban charlas magistrales, ¿no? En los lugares más importantes de este país, ¿verdad, pues profesor? Sí, así es. Tuvimos, aparte de estas manifestaciones públicas, ya le digo que tuvimos reuniones en donde hablábamos de todos estos temas y de otros que no eran estos, porque él tenía un afán de verdad en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Qué importante es eso, profesor. Perdemos a una figura muy, muy importante para los que seguimos aquí peleando y divulgando. Perdemos una figura que seguramente con el paso del tiempo comprenderemos lo importante que ha sido por acercar estos temas, como hizo usted también, ¿verdad? Exactamente. Y para mí, sobre todo, por la honestidad con que él investigaba, se estuviese o no se estuviese de acuerdo con sus conclusiones. Don Germán de Argumosa y Valdés, una de las figuras más emblemáticas, más importantes, que por fortuna sigue al pie del cañón y al que le tenemos un aprecio infinito. Es importantísimo que su voz, después de tanto tiempo, se haya escuchado esta tarde, esta noche en la cadena SER. Un abrazo muy fuerte, profesor Germán de Argumosa. Muchas gracias, igualmente para usted, Iker. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Esto que escuchamos a las 9:25 en el estudio 1 de la cadena SER, hablando para toda España, para tanta y tanta gente, por favor, precaución en las carreteras, que íbamos a aprender un poquito de la historia del misterio. Esto que escuchamos es Jean-Michel Jarre, Oxígeno 6. Se componía en 1976, cuando Fernando Jiménez del Oso empezaba su serie Más Allá. Me contaba Nacho Ores que fue uno de los primeros, ahí sí que hemos intentado aprender humildemente de él, en meter músicas, ¿verdad?, de Jean-Michel Jarre, Vangelis, Mike Oldfield. Y gracias a él, porque tampoco tendría un sentido, relacionamos este tipo de músicas que escucháis ahora con lo que es el concepto misterio. ¿Me equivoco? No, tienes toda la razón. Yo tengo gratísimos recuerdos cuando era pequeño, una de las series de televisión que él comenzaba con el tema de Equinoccio 1 de Jean-Michel Jarre, y él siempre me lo decía, que él había sido el pionero no solamente en temas de Jean-Michel Jarre, sino de Vangelis, de Kraftwerk, de Mike Oldfield, para dar ese aire de misterio, ese halo de extraño a todo lo que él hacía, ¿no? Y luego él, pues conservo infinidad de anécdotas graciosísimas. Por ejemplo, tengo en mi propiedad, que lo guardo con muchísimo cariño, porque él tuvo la oportunidad de conocer a Jean-Michel Jarre en una cena aquí en Madrid. Le regaló un disco promocional de Campos Magnéticos y me lo regaló porque sabe que yo soy un seguidor muy cercano de Jean-Michel Jarre. Bueno, pues quien se pregunta por qué estos de Milenio abusan tanto de estas músicas, ya tienen la respuesta. Nos siguen llegando mensajes de apoyo, sobre todo a la familia. Hay que decir, Iker, que no se confundan, porque muchos se creen que tú eres hijo de Fernando. Muchísima gente lo piensa. Por el apellido, por Jiménez, y te están dando muchos el pésame a ti, pero no, Fernando tiene... Fernando tiene sus hijos y... Mi padre está ahora, ¿dónde está? En Amberes. Sí. Se llama Pedro, pero siempre no, se ha creído que tú sí. eras hijo de Fernando, bueno. y hay que aclararlo. Pai, por ejemplo, nos dice: yo tengo 25 años y fue él quien me inició en esto del mundo del misterio. Gracias a esta magnífica persona supe que no estamos solos. Conocí una cultura fascinante como Egipto y que la energía que nos rodea nos guía hacia nuestro destino. Por todo ello, gracias, Fernando, y que tu energía nos guíe en esta oscuridad de necios. Más mensajes que nos dicen cómo olvidar al maestro, cómo olvidar sus fascinantes coloquios del programa La Otra Realidad. Un abrazo muy fuerte a los familiares. Nunca te olvidaremos, maestro. Yo recuerdo otra de las anécdotas que van a empezar a aflorar aquí. Bueno, pues Fernando llevaba muchos años sin hacer televisión, había hecho Más Allá, La Puerta del Misterio, y de repente fue Canal Nou quien intentó, pues rescatarle, ¿no?, de alguna manera. La televisión ya era otra cosa, era las privadas, las autonómicas, la audiencia, el SARE, ¿no?, el SAR, como digan. Y claro, él se enfrentaba a un mundo nuevo. En aquel momento, Lorenzo Fernández, que va a estar con nosotros, su director de su revista, y yo pues empezábamos esa andadura nueva. Y me acuerdo, compañeros, de la mejor introducción que yo he oído jamás hacer a nadie, en un sitio que se llamaba El Pardal. El Pardal es un sitio de Albacete donde pasaban una serie de fenómenos supuestamente extraños, unas luces desde la posguerra, y yo recuerdo perfectamente cómo llovía
Y Fernando, que estaba ya harto porque llevaba como 10 años sin hacer televisión, le daba igual la lluvia y decía, yo voy a hacer la entradilla igual, mojándonos, por favor, Fernando, da igual. Y decía, este hombre con 10 años de desentreno es imposible que de cara a la cámara, se puso delante de la cámara y empezó con una frase que decía, puede que esta noche, sí, esta misma noche, en un lugar como este que tengo a mi espalda, y entonces ya todos nos quedábamos hipnotizados, ¿no? Y empezaba a contarnos una historia de manera magistral y auténtica. Francisco Contreras, bueno, pues miembro de este equipo, mucho tiempo redactor de la revista Enigmas, pues ha conocido mucho también a Fernando Jiménez del Oso y ha conocido esa zona, ¿no? Y ha paseado mucho, si lo ha hecho por Egipto con Nacho, por España también lo ha hecho contigo, ¿no? Por España lo ha hecho por algunas zonas, ¿no? Pero quizás la tranquilidad, la chispa que tiene Fernando, ¿no? Porque no sé dónde cósmicas puñetas está, como decía él, pero la chispa que tenía era la capacidad de comunicar, ¿no? Era como un padre que te hipnotizaba. Fíjate que él era pionero hasta en la forma de hacer reportajes para hablar de un misterio. Bueno, Pablo y Nacho ahora hablarán, han descubierto temas. Él trajo a la sociedad española lugares como el Valle de las 7 Luminarias, las pistas de Nazca, las figuras de Acámbaro. Pero para cada misterio, él abrió un abanico a la hora de divulgarlo terrorífico. Hablaba del país, de su historia, de sus costumbres, no lo centraba solamente en lo que era lo enigmático, lo insólito, ¿no? Y luego, bueno, ahora hablaremos de detalles, ¿no? Yo recuerdo cuando entramos en la Gran Pirámide con aquel famoso cierre, Fernando era no estricto, muy estricto a la hora de trabajar con él. Tenía un bolígrafo rojo que yo lo recuerdo como una ¿cómo era la pesadilla. otra cara? Estamos contando cosas muy bonitas, pero la otra cara era a veces bastante dura en la relación. Cuando regresabas, el bolígrafo rojo. A ti te ponía malo, Fran, porque todos tus textos iban subrayados en rojo. Entregabas 5 folios y se quedaba en medio folio, pues decías, ¿qué he hecho? No sirve para nada, no soy un inútil. No, tenía una capacidad de exigir, de exprimir, de sacar lo mejor de ti mismo. Y sigue teniéndola, ¿no? Porque cada vez que ves un reportaje sigues aprendiendo. Hay un detalle increíble, ¿no? Bueno, fotografías, te daba una lección de humildad. En ninguna fotografía aparezcas. Era una lección de humildad que vas aprendiendo con el tiempo. Que nos saltábamos a la torera constantemente, por cierto. El boli rojo, cierto, ¿no? El bolígrafo rojo, ese rotulador, con una ceja subida, comentábamos, Pablo y yo antes, te miraba, subía una ceja y no sabías si iba en serio o en broma lo que te iba a decir. Lo bueno es que era psiquiatra, y entonces cuando llegamos, todos los que estábamos aquí, que hemos trabajado con él, claro, no podías mentirle, no podías decirle que te encontrabas mal bien, porque te miraba y lo sabía. Pero, bueno, en aquellos momentos, la revista Enigma surge en el 94, yo estuve... 95, diciembre del 94, 95, yo estuve 5 años, primero como colaborador, luego como reportero y director del servicio de documentación. Ordenar el servicio, el archivo fotográfico de Fernando, eso era imposible. Es verdad. Lo puede decir Lorenzo, que ahora entrará. Aquello era imposible, y no hablamos ya del archivo que hay en su casa, en ese despacho donde todos hemos estado, ese garaje de su casa donde tantas y tantas cosas incunables hay. Pero trabajar con él imprimía un carácter difícil de explicar. Hay una frase que también la comentábamos antes, ¿no? Y era un sentimiento de raza, de reporterismo, ¿no?, que transmitía. Conseguías una cosa y decías, Fernando, lo tenemos. Y en aquellos años, si se me pone la piel de gallina, Fernando contestaba, estos son mis cachorros, estos son mis chicos. Pues sí, además hoy con una noche sin dormir se hace difícil, pero ameno también, ¿no?, escuchar a tantos amigos. Podéis intervenir en cualquier momento, en cualquier momento que recordéis historias, que podamos dar un mosaico de lo que ha sido este hombre. Pablo Villarrubia Mauso, también miembro de esta familia. Qué bonito ese mensaje que nos mandaban al 7640 y que decía la familia del misterio, ¿no? Porque yo creo que un día como hoy no hay radios, hoy no hay emisoras, hoy no hay revistas, hoy no hay competencias, y es cuando quizá uno se da cuenta, ¿no?, que realmente hay una familia, hay un núcleo, ¿no? Bien mal avenidos a veces, con nuestras competencias que son lógicas, intentando cada uno dar lo mejor de sí mismo a sus oyentes, a sus compradores, a sus lectores, pero cuando alguien falta, como Fernando Jiménez del Oso, que es un poco la cabeza visible de todo, América. Ni más ni menos que América, Pablo. Tú que te la has pateado arriba y abajo, que has hecho libros maravillosos, Brasil insólito, Las luces de la muerte, tantas y tantas historias. Fernando en América, ahora mismo, fíjate, detrás de Pablo hay una televisión, y detrás donde está Katia Rocha, nuestra productora, hay una televisión, y nos comentaba ahora Francisco que estaban sacando imágenes de Fernando cuando hablaba televisión española, ¿no? Aquí es muy conocido y muchísima gente lo está recordando con nosotros, pero en América, ¿qué era?
Bueno, Fernando fue muy importante y sigue siendo y será importante todavía para toda América, el pueblo americano, que está muy agradecido por todo lo que ha hecho por América. Y te lo digo porque es ciudadano honorífico, si no me equivoco, por Perú. Ha sido recibido con todos los honores en varios países de América. Ha sido posiblemente uno de los mayores divulgadores, no solo de Perú, como de México y otros países latinoamericanos, iberoamericanos. Y eso muy difícilmente alguien va a lograr todo el ámbito, ¿no?, de divulgación que ha logrado Fernando. Digo porque he viajando por todos esos países, estando en hoteles pequeñitos, grandes, o que sean en Argentina, en Ecuador, Nicaragua, casi siempre he visto alguna reposición de alguna de las series de Fernando. La de México, que es genial, la de Perú también. Hasta en blanco y negro igual en alguna ocasión. Casi. Aquellos equipos, bueno, mastodónticos. Oh, hombre, y ahí tiene todo su mérito. En aquellos años 80, llevar equipos, él llevaba cámaras de 35 milímetros, fíjate, en medio de la selva, transportándolo, bueno, por todos lugares. Y yo conocí a Fernando en diciembre de 1989, justamente cuando hacía la mítica serie En busca del misterio. Lo conocí en São Paulo, en Brasil. Me llaman, yo en aquella época era un joven reportero del periódico City News, me llaman a la redacción diciendo que 2 españoles estaban allí en São Paulo, ¿no?, buscando misterios, y si yo quería entrevistarlos. Inmediatamente acudí a Editorial Mercurio, me encuentro allí con Fernando y JJ Benítez, y para mí fue una agradable sorpresa. Entrevisto a Fernando. Y en parte, y voy a confesarlo ahora por primera vez, creo que en radio, y para muchos amigos que no lo saben, yo estoy aquí en España en gran parte y se lo debo esto a Fernando. ¿Por qué? Porque Fernando me dice una cosa, me ilusiona tanto escucharle, verle, aquella voz hipnótica, mirada hipnótica que tenía, me encandila y me dice: Pablo, me gustaría que fueras el corresponsal de Más Allá aquí en Brasil, en São Paulo, y mándanos algunos artículos. Yo creo que esa chispa de ilusión que me despertó en aquel momento fue lo que me llevó aquí realmente, y gracias a él estoy en España. Tenemos documentos, yo creo que son interesantes y que demuestran eso, que hoy no hay, creo, radios, porque Fernando ha pasado por todas las radios, por todas las redacciones, por Andrés Averasturi, creo que sobre la presentación, ¿no?, el compañero de Radio Nacional de España, y bueno, también ha sufrido un varapalo importante, pero a pesar de todo se quiere quedar, por supuesto, con los buenos recuerdos. Profesionales de todo tipo van a pasar esta noche por los micrófonos de Milenio 3 en este improvisado homenaje, recuerdo, bueno, ondas amables hacia Fernando Jiménez del Oso. Andrés Averasturi. Yo creo que durante el año que estuvimos haciendo el programa en Valencia, pues compartimos muchos kilómetros y muchas historias juntas, muchas noches que se iban todos por ahí a cenar, no sé qué, y a Fernando le encantaba el bingo, era una especie de cosa absurda y pintoresca, porque todo el mundo le reconocía, se sentaba y compraba unos cartones allí, y yo no había ido nunca al bingo hasta que fui con Fernando, ¿no? Y yo creo que fue un vividor, ¿no?, sobre todo. Yo creo que hizo lo que realmente le gustó hacer en la vida, y en ese sentido, pues mira, tampoco estoy especialmente triste. Yo creo que ha sido una historia plena y una vida plena. Le gustó mucho la psiquiatría, no solamente fue amigo suyo, sino paciente, por lo menos paciente entre comillas, ¿no?, porque no sé dónde terminaba el amigo y dónde empezaba el médico. Pero sí, le hablé de mis hipocondrias y cosas de esas en plan consulta total, y la verdad es que, no sé, chico, era un tío fantástico, ¿no? Era un personaje, pues eso, lo que tú has dicho, es fundamentalmente entrañable, ¿no? Es una palabra que es complicada de explicar, pero que es fácil de entender. Un tipo que se te metía dentro y que te acompañaba, que sabías que siempre iba a estar al otro lado del teléfono cuando le llamaras, y pues una serie de cosas que no sé, que no se pueden decir, o que no me sale decirlas, por lo menos hoy. Que éramos la antítesis, ¿no? Porque él era un escéptico creyente y yo soy un escéptico miedoso, con lo cual era... Pero yo recuerdo noches de haber hecho el programa en Radio Nacional cuando venía una vez por semana, y cuando tocábamos ciertos temas, y cuando volvía a casa volvía verdaderamente acollonado, ¿no? Iba con el coche y miraba para atrás porque se me iba a aparecer todas las leyendas urbanas de la Virgen de la Curva y no sé quién, y todas esas cosas que me contaba, además que se ponía tan serio y lo contaba con esa voz, y yo fuera del micrófono decía: pero Fernando, dime que no es verdad, que estos los espíritus... Pues es una cosa que parece mentira, pero me da miedo, ¿no? Y Fernando me comunicaba ese miedo, y claro, me lo comunicaba tanto que ahora estoy pensando que me va a hacer una visita desde donde esté, ¿no? Que será una esfera pues muy alta.
9:38. Esta música que estamos escuchando, que nos ponen los maestros Quiroga y Hernández en la nave del misterio, es En busca del misterio de Michael Huguen, otra persona inseparable. Lo utilizamos mucho en Milenio. Fue la banda sonora de la primera gran serie que se realiza. Es el año 92 cuando realmente se da a conocer, aunque el rodaje empezó mucho antes, todo el asunto del descubrimiento, y nos acerca a una América, como contaba Pablo, totalmente desconocida. Por vez primera veíamos a Fernando Jiménez del Oso y a Juanjo Benítez pues viajando por sitios como Nazca, Cámbaro, buscando las esferas de Costa Rica, temas que para los que estamos hoy aquí pues son absolutamente ya cotidianos y se han convertido también en iconos del misterio gracias a ellos. Santiago Camacho, Andrés Averasturi ha hablado de escepticismo. Quizá Fernando tenga esa imagen curiosa de pues un hombre que no se creía todo ni mucho menos, que divulgaba, que difundía, y eso le ha hecho ser una persona que yo creo que, sobre todo con el paso del tiempo, pues casi nadie va a poder hablar mal de él, incluso los más recalcitrantes enemigos del misterio, ¿verdad? Bueno, Fernando era absolutamente imposible de pillarle en un renuncio en nada que hubiese dicho. Yo creo que muchos divulgadores del misterio, entre los cuales me incluyo, venderíamos unos cuantos años en el infierno con tal de tener la seguridad de que nadie puede tirar de nuestra hemeroteca, que nadie puede sacar una grabación diciendo una soberana tontería. Esa seguridad se puede tener de Fernando Jiménez del Oso, y yo creo que eso le hace un ejemplo único, ¿no? Además era un tipo genial. Yo creo que el gran mérito, aparte de todo lo que estamos hablando, que está muy bien y es muy meritorio, es que se ha ido siendo un niño. Se ha ido siendo un niño muy grande, muy sabio, muy tímido. Muy poca gente conoce la timidez de Fernando, pero sobre todo muy curioso y que jugaba con todo. Me acuerdo que, y eso a lo mejor es una revelación para ti, nos echamos muchas risas en la redacción en su tiempo con una tira cómica que hacía en el que el protagonista era Iker Jiménez, que hacía unos collages de mucho mérito. Una de las cosas que muy poca gente conoce quizá de los oyentes, ¿no? La habilidad para el dibujo. Sí, él tenía dos habilidades que creo que se conocen muy poco. Una es efectivamente la habilidad para el dibujo, que le llevó a hacer algunos bocetos sobre humanoides, por ejemplo, muy espectaculares, ¿no? Y que aparecen en algunas, exacto, de grandes casos, y que aparecen en algunas obras del género por ahí dispersas. Hay que fijarse siempre en la esquinita de abajo donde ponga FJO. Ahí está la clave para digna de tu cena secreta, ¿eh? Sí, esa es como la en clave. Tu cena secreta, que te felicitamos por supuesto por el éxito que es increíble ya, Javier, la cena secreta de Javier Sierra. Bueno, pues habla de Leonardo y de sus códigos, ¿no? Pues a partir de ahora, como incunables auténticos, se buscarán los dibujos de Fernando, FJO. Yo con un compañero que es Lorenzo Fernández, que bueno, pues eso, muchísimos años juntos, hicimos una serie que era 50 años de Luis en España, y Fernando ilustraba esos dibujos. Lorenzo, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, ya ves que tenemos aquí una banda de gente importante y que estamos recordando, pues bueno, lo que se queda uno de Fernando, ¿no? Era un buen dibujante, ¿eh? Era un buen dibujante, era excepcional, era buena persona por encima de todo, ¿no? Y eso también lo plasmaba con una sensibilidad tremenda en todo lo que hacía, ya fuera dibujo, ya fuera escribiendo, ¿no? Todos sabéis cómo escribe Fernando. Yo creo que los editoriales de la revista se han convertido en algo ya antológico. Oye, Lorenzo, vamos a ver, Fernando Jiménez del Oso era un hombre siempre con muchísimos proyectos, es decir, habrá ocurrido esto, pero estamos seguros que esté donde esté, seguirá con su devoción por hacer cosas. Tú eres una persona que llevas 10 años, ¿no?, con él, sí. Pues codo con codo. Mucha gente a veces pensaba que Fernando era mayor de lo que realmente era, 63 años, y siempre estaba haciendo nuevas cosas, preparando nuevos proyectos. ¿Era así, verdad, Lorenzo? Sí, de hecho, pues tenía en los últimos tiempos abiertos varios frentes que iba a abordar en muy poquito tiempo y que estaba, bueno, pues como decía Santiago, ¿no?, como un auténtico niño pequeño deseando de enfangarse en ellos. Él decía, pues me imagino que lo habréis dicho, ¿no? Él decía que él tenía la enfermedad, pero que la enfermedad no lo tenía él, y que por supuesto en cuanto se recuperara, porque estaba absolutamente convencido, iba a abordar esos proyectos que tenía en marcha y que en cierto modo algunos estábamos ya deseando que abordara, pero que bueno, por desgracia no ha podido ser. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda ese espíritu creativo de un auténtico iniciado, ¿no?, como era Fernando. Oye, Lorenzo, ¿cuál fue el reportaje, la historia, el misterio, el caso que te enseñó Fernando a través de los libros, de la tele, del medio que fuera, que a ti más se te quedó, más recuerdas?
Mira, yo casi más que el caso Iker te diría que fue el viaje, ¿no? En el año 1999 tuve yo la fortuna de poder viajar con él a todo Pakistán, recorrimos hasta el Himalaya, el Karakorum, y fuimos a un sitio que yo no conocía para nada, que jamás había oído hablar de él, pero que él mismo desde pequeño, desde que era un niño, se había empapado y su sueño era ir allí, era Mohenjo-Daro, esas ruinas, esa gran civilización de la antigüedad. Y estando allí, pues te puedo decir que claro, yo era un chavalillo, ¿no? Y estaba allí con él viendo un montón de piedras en un sitio que solo había serpientes con forma de muelle que saltaban y que hacía un calor infernal. Y claro, le dije, Fernando, aquí solo hay piedras. Pues sacó su eterno bote de laca y empezó a echarme en la cabeza sabiendo que inmediatamente las avispas que había por allí iban a correr a por mí, ¿no? Ese era Fernando, ¿no? Ese era Fernando. Quizá por lo que era su rostro, ¿no? Absolutamente característico. Mucha gente pensaba que este señor era muy serio, muy formal. Lo era, desde luego, en la pantalla de televisión contando las historias, pero luego se puede decir que Fernando era y es un auténtico cachondo, ¿no? No, es un hombre que, bueno, el humor de Fernando ha sido algo que ha mantenido, os puedo decir, casi hasta ayer, ¿no? Era increíble ver a esta persona que ha hecho hasta el final lo que él ha querido, porque él siempre me lo decía, que él sabía cuándo iba a morir. Y bueno, pues ese humor lo ha contagiado y en estos últimos días pues ha hecho que todo se haya convertido en un bálsamo que en definitiva pues ha transmitido una esperanza tremenda, una paz tremenda y una tranquilidad tremenda. Lorenzo, pues un abrazo muy fuerte para toda la familia, que es lo más importante ahora, y que seguro que, bueno, muestras como lo que está pasando hoy, lo que muchos medios están reflejando, pues no todo el mundo puede decirlo, todo el mundo unido, todo el mundo con una situación muy clara, que es la de honrar a una persona que nos ha dado mucho y que conforme quizá vas viviendo, vas conociendo, vas discutiendo con él, vas incluso compitiendo con muchos de nosotros en nuestras revistas, en nuestras radios, y cuando falta te das cuenta de que le debemos mucho. Te puedo decir, Iker, que la última vez que hablé con él fue el sábado pasado y te puedo decir que eso que estás contando es absolutamente cierto. Él estaba completamente abrumado y emocionado de la cantidad de cariño que estaba recibiendo. Él es consciente del cariño que ha recibido por parte de todo el mundo, de esa unión tan tremenda que ha habido en estos días y hoy mismo en torno a él, y os puedo asegurar que está absolutamente agradecido. Lorenzo, a seguir peleando y que esa revista que él fundó, que fundamos juntos, pues siga adelante, como él se merece. Desde luego que sí, porque yo creo que va a ser el mejor homenaje, ¿no?, que le podemos hacer. Claro que seguir sí. Trabajando como él siempre ha querido que trabajemos, en pos de este periodismo del misterio, porque hay que decirlo, es periodismo por encima de todo. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo Fernández. Bueno, había otra virtud, perdona, Javier. Hablabais de los cómics. La relación entre Chicho, que habrá que mandar un abrazo desde aquí, sí, que está tremendamente afectado, igual que lo está Juan José Benítez, cuando hemos hablado con él, o con Blanca. Bueno, quizás sea esa forma de escribir que te envolvía y que te trasladaba directamente a un paraje, ¿no?, a un enigma. Quizás muchos oyentes no sepan que la relación Chicho-Fernando, antes de Televisión Española, empieza con un guión, con un pequeño libro que se llamaba El Regreso, dentro de una colección que se llamaba Historias para no dormir. Bueno, o sea, algo absolutamente mítico. Ese libro, ¿no?, es mítico. Yo me he cansado de buscarlo en librerías de viejo. El Regreso. Bueno, pues ahora ya tenemos todos una Pero hay misión, ¿no? ¿no? Hay más cosas que buscar en librerías de viejo. Hay más cosas que buscar, porque muy poca gente sabe que Fernando Jiménez del Oso llegó a escribir incluso una novela. Está publicada por Editorial Planeta en una colección que se llama Fábula, hace ya muchos años, y se llama Viracocha. Efectivamente, Viracocha, donde uno de sus protagonistas, bueno, se me ponen los pelos de punta casi cuando lo recuerdo, es el doctor Javier Cabrera Larquea, el famoso custodio de las piedras de Ica, y que también se nos fue hace muy poco tiempo. Así que ánimo, que hay muchas cosas que buscar de Fernando en las librerías. Tengo el honor de tenerlo autografiado, o sea, dedicado por Fernando, ¿no? Y de nuevo el Perú misterioso, ¿no? Exacto, y porque un día se lo llevé allí a la redacción y cuando lo vio dijo, realmente, Pablo, has conseguido, eso es muy difícil. Yo mismo lo estoy buscando por la librería. Oye, ¿y por qué le llamaba la atención de Perú? Machu Picchu, Nazca, esas piedras de Ica por las que siempre nos preguntan los amigos oyentes y que no podía faltar hoy, tendremos que hacer un programa, esas piedras con supuestos grabados donde
unos seres antediluvianos compartían su espacio gliptolítico, gráfico con los dinosaurios. Bueno, una polémica tremenda. Fernando llevó las cámaras allí y, bueno, el impacto fue tremendo. Y Machu Picchu le encantaba también, ¿no? Se sentía el lugar de poder, decía, ¿no? Machu Picchu y otras ciudades menos conocidas como Chaminhuantar, que, por ejemplo, yo creo que fue el primer gran divulgador de Chaminhuantar en el mundo occidental, de cierta forma, con un documental, si no me equivoco, de más de 50 minutos, hablando sobre este mítico lugar peruano, la cuna de la civilización de las Américas, y para mí es el mejor de todos los documentales, de los pocos que he visto, en realidad, de Chaminhuantar, es el mejor. Y como decía antes el amigo Contreras, siempre con aquel, digamos, con la neutralidad, exponiendo todas las hipótesis y nunca coartando también la creatividad de las personas en relación a las explicaciones que podrían dar a un sitio arqueológico. Ahora os voy a pedir que brevemente en una ronda me contéis, pero casi haciendo una cosa esquemática, el caso que descubristeis con Fernando que os impresionó, que lo tenéis ahora en mente, que os viene a la mente, ¿vale? Para que recordemos un poco también lo que él divulgaba, el tipo de cosas que él divulgaba. Carmen, muchos mensajes, ¿no? Muchos mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Hay un amigo del hijo de Fernando, Leandro Estevez, que nos dice: buenas noches, Iker, mi nombre es Leandro y estoy oyendo en estos momentos tu bonito programa homenaje a Fernando, y se me ha ocurrido una idea, dado que esta tarde he estado en el tanatorio de la carretera de Colmenar acompañando a mi amigo Fernando Jiménez, hijo. Te agradecería, si es posible, que me facilitaras una copia del programa para entregársela, dado que estoy convencido que le hará mucha ilusión tenerla y escucharla cuando tenga fuerzas. Por supuestísimo, hemos estado con Fernando antes y claro que sí, estarán pensando en cosas mucho más importantes que un programa de radio, sin duda alguna, pero esperamos que sea. Nos mandaba ese mail este compañero y amigo. Desde que leí el libro Más allá de la muerte me gustan los temas del misterio. Que tengas un buen viaje, maestro, nos dice Fernando desde Valladolid. Hoy se nos ha ido uno de los padres del misterio. España está de luto. Hoy es un día triste para los que nos quedamos en esta dimensión. Solo darle las gracias por todo lo que nos ha enseñado. Hasta siempre. Estuve a 5 minutos de conocer a Fernando en la primera feria de la parapsicología. Tendré que esperar un poco más. Se ha ido el más grande. Mensajes muy sentidos, ¿eh? La gente creo que no escribe esas cosas por cualquiera. Mucha gente también puede pensar, bueno, qué sobredimensionado es esto, estos chicos que afligido están. No, estábamos riéndonos antes, pero es que ha sido el motor principal para la divulgación del misterio. Luego hay mucha gente que se llena la boca con misterio, investigación. No, el divulgador. Hay un dato muy concreto y te lo voy a decir muy rápido. La primera persona que reúne a controladores aéreos para hablar del fenómeno OVNI y graba un programa... En unas cámaras, y dentro de una base aérea. Dentro de una base aérea era Fernando, acompañado del sin igual Juan José Benítez. Eso no se puede hacer hoy en día. Bueno, pero eso no lo tenías que haber contado cuando te dijera el caso. Así que la ronda de casos que realmente se os quedaron. Porque me gustaría saludar, si me permitís, en unos minutos, porque decíamos que hoy la radio no tiene fronteras, las ondas que tanto le gustaban a Fernando. Fernando Jiménez Los estaba siendo un colaborador habitual de un programa amigo. Y en una noche como hoy me atrevería a decir que hermano, que es La Rosa de los Vientos, que sabemos que tiene una audiencia magnífica y sobre todo además que durante muchísimos años ha logrado que las noches sean, bueno, pues realmente provechosas para aprender cosas, ¿no? Juan Antonio Cebrián, director de La Rosa de los Vientos. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido Iker. ¿Cómo te encuentras, Juan Antonio? Pues mal, muy mal porque se nos ha ido el druida de la tribu. Y bueno, espero que sus enseñanzas perduren y que seamos capaces de honrar su memoria in eternum para seguir propagando el mensaje de este divulgador con mayúsculas, porque era sin duda el más grande. Pero antes hablabas de los casos de Fernando. Yo creo que el principal caso de Fernando, su principal inquietud, su principal sostén se llamaba Pilar. Sí. Ella fue sin duda su punto de equilibrio, lo que le hacía estar constantemente pensando en las cosas de este planeta Tierra, en las inquietudes que le movían. Pilar es una persona maravillosa y bueno, pues hoy hemos tenido oportunidad de darle un beso y de pasar unos minutos con ella, y qué serenidad, qué amor nos transmitía, qué bien lo dejó todo Fernando. Bueno, pues ahí queda ese recuerdo para todos. Y ese humor ácido, ¿no?, que le hizo leer el Quijote ilustrado por Ibáñez. Y a veces negro también, porque a Fernando tenía unas cosas que eran tremendas. Hombre, Fernando, yo tengo cosas divertidísimas con él, en muchas cenas. Por supuesto, todo el mundo le conocía, todo el mundo le saludaba. En una ocasión fuimos a cenar para preparar un proyecto en común. Le empezaron a saludar, le saludó un político de altísimo renombre, y cuando se fue, le había saludado de forma muy efusiva, dijo: Fernando, ¿quién es este? Ese era Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo era? Tú has tenido la oportunidad, Juan Antonio, de tratarle muy estrechamente en radio, además que era un medio que quizá, yo creo que a Fernando siempre se le quedó la espinita, quizá igual de haber probado, pues llevar un programa, ¿no? ¿Cómo era Fernando
desde el punto de vista de la radio. ¿Cómo transmitía Fernando? ¿Qué le podías contar a tanta gente que no llegó a conocerlo y que seguro que muchos chavales están diciendo, caramba, este hombre, vaya cómo era, ¿no? ¿Cómo era? Fernando Iker, y tú lo sabes bien, Fernando lo llenaba todo con su voz. Y yo creo que transmitía esas ojeras que sostenían la mirada de tranquilidad que siempre daba a sus amigos, pero esas ojeras se transmitían a través de los micrófonos. Llegaba siempre el primero al programa, cogía su bolsa, su famosa bolsa de la que no se separaba jamás, sus películas recién compradas en el Vips, El final de la escalera, cualquiera del Hombre Lobo, cualquiera de todas de humor, ¿no? Sí. Y siempre echábamos unos minutitos con el tabaco fatídico, pues conversando, hablando. Y claro, es que era un punto de equilibrio, de raciocinio el que nos daba antes de empezar cualquier emisión, que yo creo que eso lo facilitaba todo, ¿no? Y luego cuando se dirigía a los oyentes, bueno, era un personaje pleno. Una voz muy peculiar, ¿verdad, Juan Antonio? Adorable, una voz, ha sido el que mejor me ha contado la pirámide de Keops, piedra a piedra, tramo a tramo, cómo pasó aquella noche en la pirámide, cómo descubrió los enigmas de Egipto, su gran pasión, junto con el vampirismo, ¿no? Pero Fernando era Carl Sagan español, era un gran divulgador. Qué lástima que este hombre no haya sido norteamericano o inglés. Tendríamos documentales de la BBC de Fernando Jiménez del Oso hasta en la sopa. Ya te digo que un personaje cumbre de la comunicación española, junto con sus hermanos, con JJ Benítez, con Chichi Báñez Serrador, José María Íñigo, Miguel de la Cuadra Salcedo. Toda una generación. Hablábamos antes, Juan Antonio, de gente que no es como la gente que ahora pasa, va, viene rápidamente, sino gente que se nos ha quedado, no solo porque había muchos menos presentadores, como dicen algunos, sino sobre todo por su buena labor, ¿no? No, es que eran héroes, conformaron juntos la edad de oro de la televisión pública española. Esta tarde yo hablaba con Antonio Crevillent, gran realizador televisivo, y es que Fernando, antes os escuchaba y estoy totalmente de acuerdo, Fernando se colocaba ante la cámara y no había que hacer más. Era dejarle hablar, cierto, que contara en 3 minutos, que te quedaras embobado. Toda esta generación nuestra de los Mazinger Z, de Heidi, de Marco y de Alfaway, que luego disfrutábamos con Más Allá, con La Puerta del Misterio, con En Busca del Misterio, pues le debemos tanto, que yo no sé si seremos capaces de poder pagárselo algún día. Y bueno, pues lo único que se me ocurre es seguir hablando de lo que él hablaba, seguir aprendiendo, porque a medida que sigamos viendo sus documentales aprenderemos una y otra vez. O sea que bueno, ahí estará Fernando Jiménez del Oso para siempre. Hace poco hacíamos un especial dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente, y desde luego eran los dos grandes, los dos más inmensos, más característicos de aquella televisión dorada, ¿no? Pues vamos a seguir solo por él, y le haremos homenaje cada vez que nos lo pida el corazón. Seguro, Juan Antonio, que quizá dentro de un tiempo haya que hacerle una de esas secciones tan célebres, un pasaje de la historia. Mañana. Pues lo adelantamos. Sí, mañana. Se lo merece. Sí, mañana va ese pasaje. Acabo de enviar un artículo para mi periódico, para El Mundo, y bueno, pues todo lo que podamos hacer por él lo va a tener, y bueno, sobre todo pues ese recuerdo para Pilar, para sus hijos Fernando y Pablo, que están absolutamente tranquilos. Su padre les ha dejado una cantidad de mensajes positivos estos días. Llama la atención con qué heroísmo ha afrontado Fernando la muerte. Se ha ido tranquilo, sosegado. Él mismo pidió que le retiraran la medicación para llevar su camino. Las lágrimas no son suficientes para revelar lo que sentimos ahora mismo por nuestro querido maestro Fernando Jiménez del Oso. Te agradezco muchísimo que hayas puesto en antena también al profesor Germán de Argumosa. A los dos, son los dos a los que debo lo poco que sé de esto. Germán de Argumosa y Fernando Jiménez del Oso desde luego marcan esa primera generación de investigadores. Y bueno, pues aunque a Fernando no le gustaba decir que era investigador. Sí, él era divulgador y contador de historias, ¿no? Sí, que era un narrador de historias, un divulgador, y sobre todo, por favor, que no se olvide su faceta de psiquiatra. Exacto, lo hemos recordado, Juan Antonio, que claro. Además él nunca dejó de pasar
consulta. Tenemos que dejarlo aquí, Juan Antonio, porque llegamos prácticamente a las señales informativas. Un abrazo muy fuerte, compañero, y como decías antes, a seguir divulgando, pues porque este hombre realmente merecía la pena, y con el tiempo iremos además valorando mucho más su legado. Un abrazo muy fuerte, Juan Antonio Cebrián, director de La Rosa de los Vientos. Gracias, Iker. Yo os emplazo a que sigamos en la siguiente hora comentando casos concretos. Además, tenemos un montón de mensajes, si queréis nos despedimos con ellos, y ahora hablamos de casos, de historias concretas. Creo que era de rigor hacer una semblanza de alguien que, como habéis notado, es muy importante para nosotros, muy importante para muchísima gente. Y luego hablaremos de historias donde pasamos miedo con Fernando, pasamos risas con Fernando, él pasaba miedo, nos gastaba bromas, él tenía interés concreto en algunos casos, el Cerro Uritorco, Nazca, bueno, aquellas entrevistas de ellos, Javier, con Juanjo Benítez, la primera vez que en España un equipo de reporteros buscaba casos. A ver qué casos eran aquellos. Imágenes, ¿no?, de Fernando, y creo que está bien recordarlo en este instante ya final del programa. Imágenes de Fernando sujetando el pitillo. No recordemos que ha sido el pitillo quien se ha llevado a Fernando. Y creo que es también una lección que debemos subrayar. Dejad de fumar, por favor. Dejad de fumar. No sé si todo el mundo te hará mucho caso. Javier, Carmen, un montón de mensajes. Hola amigos, siento mucho el fallecimiento del doctor Jiménez del Oso. Un abrazo a todos. Fue mi vecino en Chamartín y era una gran persona. Hasta siempre. Me encantaban sus programas. Cuando era pequeña ya le veía en La Puerta del Misterio en Televisión Española. Lo siento mucho. Un beso para su familia. Gracias, Fernando. Ahora tenemos un gran aliado en el más allá, nos dice Manuel. Lo dejamos ahí, continuamos ahora los servicios informativos de la cadena SER. Como siempre, por favor, como siempre también, precaución en las carreteras. Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globosonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Y es que los organismos oficiales mienten, y mienten descaradamente. Por supuesto que en otros temas también, pero en este de los ovnis con harta y conocida frecuencia. Cabe la posibilidad de que un testigo no experto confunda un globosonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo aéreo... 17 minutos, aquí seguimos, Milenio 3 especial, por supuesto, y también tenemos emisión de 3 a 4, y seguimos haciendo un homenaje, un recuerdo, o una semblanza, no sé tampoco cómo llamarlo, porque hace apenas unas horas ha fallecido don Fernando Jiménez del Oso, doctor psiquiatra y auténtico pionero en la introducción de los fenómenos insólitos, misteriosos, divulgación del periodismo del misterio, editor, autor de colecciones clásicas en kiosco, Lo Inexplicado, revistas como Más Allá, como Espacio y Tiempo, como Enigmas, programas también como Más Allá, La Puerta del Misterio, En Busca del Misterio, clásicos para todos los que hemos amado estos temas y los seguimos amando, y para los que incluso trabajamos profesionalmente en la divulgación de estos campos. Le escuchábamos ahora hablando del tema OVNI, que era una de sus grandes polémicas. Esta voz que poníamos pues tiene ni más ni menos que 28 años, que se dice pronto, y ya estaba atacando, vamos a llamarlo así, al ejército, con todo el respeto como siempre, pero porque en aquella época el ejército del aire, pues bueno, digamos que no era todo lo claro que debía ser en torno al fenómeno OVNI. Eso lo conoce bien Javier Sierra. Javier, Fernando fue uno de los que se implicó en eso que igual mucha gente ahora mismo no lo sabe, desclasificación OVNI. En España hay un momento en que los archivos se dan, y Fernando fue también uno de los que desde mucho antes, con sus reportajes, empezó a decir, aquí algo está pasando. Bueno, él dio cabida a una serie de reportajes. Yo recuerdo a Benítez, por ejemplo, escribiendo, a JJ Benítez, escribiendo en Enigmas, acordándose casi de los familiares de todos los militares implicados en la desclasificación. Y Fernando dio, en su medio de comunicación en el que él dirigía, cabida a todas esas críticas. Yo creo que la presión que se logró ejercer gracias a ese trabajo y a esa razón en las páginas de su revista, igual que en las páginas de las otras revistas del ramo, hicieron que el Ejército del Aire finalmente impulsara la desclasificación y tratara de lavarse las manos de una patata caliente que ya había conseguido, y yo creo que ahí es una lección que nos dio Fernando, trascender el ámbito de las revistas especializadas y aparecer ya en medios de comunicación generalistas, bien sean en programas informativos en televisión o en semanarios políticos, etcétera. Así que sí, ahí Fernando efectivamente hizo una gran labor, y como decía antes Francisco Contreras,
entrevistas. Él fue uno de los pioneros el pionero en meter las cámaras de televisión española dentro de la base aérea de Morón y grabar aquellas entrevistas famosas con un general y con varios pilotos de combate que hablaron abiertamente de que ellos habían estado detrás realmente de objetos voladores no identificados. Fue gracias al trabajo de JJ Benítez, pero también al trabajo de Julio Marbizón, que es un gran investigador sevillano de este tipo de cuestiones, que en aquella época era militar y estaba vinculado a la base de Morón, ¿no? Oye, Santiago, tú que eres un artista en el mundo de la conspiración, acabas de publicar La conspiración de los Illuminati en la esfera de los libros, Top Secret en el archivo del misterio. Fernando, cuando tú estabas también en esa revista, en Enigmas, bueno, tenía una gran predilección por ya los temas conspiranoicos, que yo no sé si era una moda pasajera, pero a él le intrigaba más que cualquier fenómeno paranormal, le intrigaban esos que él decía que manejan el mundo. ¿A quién se refería Fernando Jiménez del Oso con esos que manejaban el mundo mucho más allá de cualquier gobierno, de cualquier multinacional? Claro, a mí cuando empezó a darme por esto, que además fue en la época en que trabajaba en la revista Enigmas, pues yo, mis primeros planteamientos hacia Fernando eran como recelosos. ¿Qué va a decir de este tío que llega aquí a hablar de espías, de control mental? Y me encontré a Fernando tremendamente receptivo. Fernando era una persona muy iconoclasta en todas sus manifestaciones. Era una persona con un recelo instintivo hacia todo lo que fuera el poder, un recelo sano. Lo hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Año 77, tema OVNI, y lo primero que hace es los atacar. Medios oficiales. Esa coletilla era muy suya. Pero incluso algunas cosas las conocía de primera mano. De hecho, cada vez que estaba en algo me decía, ¿en qué estás? Y más o menos le explicaba el contenido de lo que iba a escribir, y al día siguiente, muchas veces, no siempre, pero alguna vez pasó, venía con una carpeta de estas de cartón azul con gomas, las gomas ya corroídas, y de esa carpeta sacaba un recorte de prensa del ABC del año 62, absolutamente mohoso, amarillento y tal, y dice, investiga esto. Y generalmente ese recorte de prensa era una pieza que al final terminaba de cuadrar. En un caso muy concreto, que incluso hemos dedicado un programa de Milenio 3, que era el de la manipulación y el control mental, él se sintió especialmente concernido porque como gran psiquiatra que era, había tenido contacto con neurólogos, con psiquiatras y con personas que en Estados Unidos habían estado implicadas en este tipo de cosas. Y sotovoce, y sin mencionar nombres evidentemente que no lo voy a hacer, me puso en contacto tanto con afectados como con personas que habían participado activamente en estos experimentos. Ese es el momento en el que me di cuenta que Fernando, que siempre lo había visto pues como una persona muy entrañable, como un compañero, como un jefe y como un amigo, descubrí que además tenía secretos y sabía mucho más de lo que parecía en esa envoltura bonachona, y a lo mejor tenía datos en esas carpetas azules que a muchos nos hubiesen sorprendido. Otro de los clásicos que tanto le gustaba a Nacho, Equinox, de Jean-Michel Jarre, que bueno, con esta misma música él nos enseñó aquella serie sobre ellos, hablaba de OVNI sobre España, y con 10, 11, 12 años, vaya la que nos ha hecho Fernando, porque veíamos la tele con esta música, estas imágenes, testigos mirando al cielo, campos con huellas, guardias civiles, militares hablando a las cámaras, y decíamos, claro, nosotros queremos hacer esto, ¿no? Sí, uno de los calificativos que no le gustaba recibir a Fernando era el de profesor, porque mucha gente le llamaba profesor Jiménez del Oso, y le decía que no, coño, que yo no soy ningún profesor de nada, yo soy doctor, y se enfadaba, y se enfadaba, sí, ¿no? Sin embargo, era profesor y era verdadero maestro, no solamente de medios de comunicación, sino en la más simple y llana humanidad. Todos los que estamos en esta mesa y los que han entrado por teléfono lo hemos conocido muy bien de cerca, y hemos podido compartir con él, pues no solamente anécdotas deliciosas, sino pues momentos de nuestra vida que se han convertido, pues, o no, mejor dicho, que han hecho convertirnos un poco en parte de su familia, ¿no? Y es quizás uno de los recuerdos con los que yo más me quedo de él. Javier. Sí, yo estaba recordando, cuando escuchaba a Santiago Camacho reflexionar sobre el lado conspiranoico de Fernando Jiménez del Oso, estaba recordando algo que seguro que ahora muchos oyentes van a recordar. Hay que ponerse en situación y remitirse a una noche de principios de los años 80 en la que Fernando Jiménez del Oso presentaba un programa muy raro, muy especial, un programa donde no había invitados, estaba simplemente él delante de las cámaras de televisión, y después dio paso a un reportaje del que se estuvo hablando años
y años y años, y todavía hoy nos preguntan por él. ¿Cuánta gente te lo va a agradecer? Porque estoy seguro que ahora, si tienes 4-0, la gente sigue mandando mensajes. Hablo de Alternativa 3. Alternativa 3. Alternativa 3. Una de esas siglas casi que da igual el tiempo que pase, da igual en un mensaje, en un mail, en una carta, en una llamada. Oye, a ver si un día habláis de lo de Alternativa 3. Bueno, pues ¿por qué no hablamos un poco de eso? Que yo no sé si es la conspiranoia elevada al cuadrado, pero mucha gente decía, que esto es muy interesante, Javier, que Fernando acabó su trayecto en la televisión española en su día, pues porque había puesto unas pruebas demasiado terribles para ser conocidas. Era un programa demoledor, porque se nos presentó en el que era efectivamente el último programa que tuvo Fernando Jiménez del Oso en aquella temporada en televisión. Después muchos pensaron que se había interrumpido bruscamente, pero no, es que ya se le acababa el contrato. Y lo que ocurrió fue que era un programa en el que se veían imágenes de una serie de científicos que habían ido desapareciendo poco a poco en distintos puntos del planeta. Los creadores de ese documental de Anglia Films en el Reino Unido se hacían la pregunta de si no estarían reclutando las superpotencias a estos grandes científicos para un proyecto superior que consistía nada más y nada menos que en seleccionar a una élite de intelectuales, de pensadores, de atletas, etcétera, del planeta y enviarlos en secreto a Marte porque el planeta Tierra estaba a punto de desaparecer. Y había una imagen que seguro que muchos recordaréis, había una imagen en concreto en la que se veía la superficie rugosa de Marte. No habíamos enviado todavía sondas a Marte, es decir, esto de la Mars Global Surveyor y todos los robots que hemos enviado, esto es ciencia ficción en aquella época, estamos hablando de los años 80. Había una imagen del suelo marciano en rojo, donde se veía de repente como un topo iba levantando el suelo, demostrando que efectivamente allí había vida. Claro, eso creó una expectación... Un impacto tremendo. Mundial. De hecho, yo creo que Fernando se sorprendió él mismo del impacto que tuvo aquello. Y luego ha habido muchas versiones sobre el asunto. La más demoledora, quizá, es que aquello fue una broma del Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril en los países anglosajones para las televisiones anglosajonas, ¿no?, del Reino Unido. Y ahí quedó todo. Pero todavía hoy seguimos recibiendo mensajes. Se siguen recibiendo mensajes y se han escrito, que yo conozca, hay un par de libros publicados en Estados Unidos que se tomaron este asunto en serio, que investigaron las vidas de otros científicos, porque los que aparecieron en el documental al final resultaron ser actores, y no ha terminado todavía de aclararse esa... En castellano esa se tradujo uno de los libros. Uno de los libros se tradujo. Era la magia un poco de Fernando, ¿no? Capaz de envolverse de esos temas y causaban polémica durante años. Me vais a permitir que salude a otro compañero de los medios de comunicación y gran maestro en esto de hablar por las ondas en Radio Nacional, Julio César Iglesias. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Pues bueno, estamos todos un poquito también consternados por la noticia, pero intentando recordar lo mejor de este hombre que creo que ha sido muy importante. Tú, Julio César, lo has tenido durante años y años y años como colaborador asiduo. Hemos tenido la fortuna también de estar contigo muchas veces en Radio Nacional hablando de estos temas. Era un reto también, ¿verdad?, hablar en la radio abiertamente, sin tapujos, sin oscuridades, de estos temas que te llevaba Fernando ahí a la mesa del micrófono, ¿verdad? Claro, no era fácil, salvo que Fernando estuviera por medio. No podemos olvidar que en Fernando se daban dos condiciones, la condición de universitario y la condición de crítico, con distancia crítica y con autoridad moral para hablar de las cosas. Para mí, la cuestión básica de Fernando era, primero, que mantuvo siempre la curiosidad, y dos, que le dio un corte de lucidez a todo lo que hizo. Fue muy respetuoso, como bien sabes, no solo con las creencias, sino también y sobre todo con los creyentes. Y hablo aquí en sentido abstracto de creer, y por tanto Fernando fue un hombre al que se le podía preguntar sobre cualquier cosa a sabiendas de que nunca diría una tontería, y además que conciliaría muy bien lo que era erudición o ciencia con lo que era simplemente creencia y teoría. Oye, Julio César, cientos de casos revelasteis en los diferentes programas donde decís pareja delante del micro en determinados días de la semana. ¿Recuerdas alguna historia especial? Yo recuerdo también, y te recuerdo ahí en la mesa, pues no sé, disfrutando, ¿no? A veces cuando Fernando se ponía a contar una cosa, una historia. ¿Tú recuerdas algún en especial? Ahora que ha pasado esto, no sé, ¿te viene a la mente alguna anécdota, algún caso, alguna historia que se te quedó ahí especialmente en el recuerdo? Mira, yo solo tengo memoria para lo último que hago, y recuerdo que lo último que hice con Fernando en la radio fue mi etapa anterior en Radio Nacional, etapa anterior que duró hasta la temporada pasada, es decir, hasta julio, es decir, todavía hablamos de un periodo próximo,
ahí tenía una colaboración que en un momento dado dejó un poco misteriosamente. Creo yo que afectado por la enfermedad, porque yo le obligaba, bien sabes que somos trasnochadores, somos búhos vocacionales, sí, todos nosotros, y él también lo había sido, pero le hacía ir allí a las 2:00 de la mañana. Y dejó esa colaboración por una mera cuestión de incompatibilidad horaria. Bueno, pues lo último de lo que habló fue el asunto de las profecías de Nostradamus, que bien sabes estuvo durante mucho tiempo, tuvo un auge nuevo y estuvimos hablando de aquello. Ya digo que con Fernando casi daba igual el tema que tratase, esa condición de que tuviera una base de enigma o de misterio. Y lo último que tratamos fue aquello, y a mí me impresionó una vez más la precisión narrativa de Fernando, la distancia crítica con la que trataba las cosas, pero también la proximidad que mantenía con los oyentes. En él se daban una serie de circunstancias muy curiosas que lo hacían no ya un fenómeno, de la investigación, del fenómeno paranormal a su vez, en el sentido más amplio de la expresión, sino sobre todo un fenómeno mediático, como ahora se diría. Julio César Iglesias, muchísimas gracias por poner aquí tu opinión importantísima, por haber conocido tanto a Fernando Jiménez del Oso. Un abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. Quiero recordar aquí ahora que hace bien pocos meses me encargaba un artículo para la revista Enigmas que conmemoraba, no sé si había puesto en los kioscos, no sé si era el número 500 o el número 1000, no lo recuerdo. Y yo sí recuerdo que el artículo que le escribí terminaba de la siguiente manera: para mí el enigma se llama Fernando. Sí, señor, un abrazo, Julio César. Muy buenas noches. Katia Rocha, nuestra productora, Carlos Barroso, nuestra voz, y ha habido relevo importante también en la nave del misterio, don Antonio Bravo, que también veía mucho, ¿verdad?, a don Fernando Jiménez del Oso, y nos dice ahora que ha trabajado con él. La verdad es que somos todos, aquí en la nave del misterio hoy somos todos colegas y amigos. Pablo, ¿me querías decir algo? Sí, quería comentarte que por encima de todo eso que hemos comentado sobre Fernando, este era un hombre sabio. O sea, esto lo principal, la principal faceta de Fernando, un gentleman, o sea, un hombre educado, cordial con las personas. Sí, habéis hablado de amor ácido, pero un amor fino, un humor refinado, digamos, que tenía Fernando. Esa era una faceta muy importante, pero por encima de todo, sabio, un hombre que sabía transmitir también sabiduría a sus amigos, Vamos con más mensajes que nos llegan a través del mail milenio3 con número @cadenaser.com o 7640 palabra clave milenio. Alvelar Vicente Rubió nos dice: por mi edad viví plenamente su etapa de pionero como difusor de las otras ciencias y les aseguro que era fascinante, incluso para individuos escépticos en estos temas. Yo siempre le agradeceré que me enseñó a dudar, lo cual es muy importante. Jorge de Madrid nos dice: Fernando se ha ido a comentarnos de cerca ese misterio porque vivirá siempre en los corazones. Conocí a Fernando hijo en 1992 en Worthing, England, y si el hijo es un reflejo del padre, el padre debió ser una persona excepcional, nos dice Juan desde Valencia. Yo no creo en las casualidades, él se merecía salir en este programa con horario especial, él era especial para siempre en nuestros corazones. Sí, justamente hoy teníamos un especial y Fernando a veces hace esos vericuetos, ¿no?, del destino. Vamos a hablar ya de casos, de historias que nos motivaron como a él y que quisimos investigar de cerca, y que a veces él, como decía Santiago, él decía una frase muy interesante, que era: cuántos enigmas se esconden en una noticia de esos breves, ¿no?, de los periódicos por las que pasamos habitualmente y no hacemos caso. Y él tenía inmensos archivos con recortes del tema ovni, del tema de la parapsicología, del tema de las antiguas civilizaciones. Vamos a empezar hablando de casos, compañeros. Vamos a intentar hacer una abstracción todos y a recordar una historia que él nos enseñó, que vivimos con él quizá también, o que se nos quedó ahí porque nos la contó él. Francisco. Habría muchas anécdotas y muchas curiosidades, ¿no? Sobre todo cuando has tenido la posibilidad de trabajar con él. Dentro del tema OVNI, a mí, yo vuelvo a insistir, yo creo que no somos conscientes, y hay que decirlo, del trabajo de divulgación que tuvo Fernando. ¿Cuál fue el caso OVNI para que la gente conozca el caso en sí? Sí, yo creo que el caso de Julio F., con Joaquín Grau, con Enrique Vicente. Yo tengo imágenes ahora mismo de años 70, pantalones de pata de elefante, cuellos de pico hasta el pecho, camisa semiabierta y grabadora, ¿no?, con Julio, haciendo una regresión, es decir, trasladando los conocimientos universitarios, o sea, a la propia un señor que decía que, bueno, que tenía un encuentro cercano con un supuesto tripulante, unos supuestos tripulantes, y se le hipnotizaba a nivel médico para por ver vez primera quizá en España, ¿no? Aplicaba todos sus conocimientos, ¿no? También decía Pablo Sabio. Fíjate, habría un montón, pero yo me voy a quedar con la experiencia que a mí me marcó.
todos tenemos la imagen de Fernando divulgador. Era un eterno buscador de la verdad, como decía Germán de Argumosa. Si a él creo que le atraía un tema, era el de la mente. La mente humana. ¿Existe vida más allá? Esos viajes astrales. Y yo tengo un programa de televisión que para mí rompió todos los moldes. Se llama La soga del muerto. Y era el ejemplo de un gran y eterno buscador. Cómo él y Juan José Benítez viajan hasta Brasil, consiguen entablar con comunicación con un chamán de una comunidad, Pablo puede dar más datos específicos, donde consumen en rituales espirituales y chamánicos la sustancia conocida como ayahuasca, y cómo el afán de saber más de qué es lo que produce eso en el ser humano hace que tanto él como Juanjo consuman la ayahuasca, un producto alucinógeno, fortísimo además, ¿no? Para saber y para grabar, para que el espectador, para ir más allá. Es decir, no se podía hacer ya, en el estudio, perdón. No se podía hacer más periodismo puro y duro, ¿no? Grabar. No lo pasó bien, Fernando. Efectivamente, quizás lo más sorprendente es ver la bifurcación que hay en ese programa. A quien no haya visto ese documental, yo se lo recomiendo. Cómo Fernando luego reconoce, después de tomar, había diferentes tomas, creo que eran 4 cada 2 horas o 3 cada 2 horas. Él en la segunda toma abandona. Estamos hablando de un psiquiatra, es decir, que tiene una capacidad de reflexión, de control mental, de saber estar y de tranquilidad fuera de lo normal, o por lo menos eso es lo que todo el mundo interpreta, y él tiene que abandonar, porque además textualmente nos lo ha dicho a todos, sentía una brutal atracción por, bueno, pues agresividad contra ese chamán, ¿no? Y como a la vez, bueno, que él con vómitos, espasmos que no puede controlar, que no hay nada figurado, es la realidad pura y dura de la curiosidad por saber qué hay más allá en una determinada situación o caso. Él abandona y Juanjo sigue. Es la mente contra la ilusión de querer saber más. A mí eso me dejó fascinado, sobre todo porque todos tenemos la imagen del Fernando en su butaca, exacto, aconsejando y reflexionando, pero hay un Fernando desconocido, explorador, hay sí, brutal, señor. Brutal. Sí, señor. Pablo, esa soga hacía ver visiones de alguna manera, o viajes astrales, que es un tema que también atrae mucho a nuestra audiencia, supuestos desdoblamientos del cuerpo, y ellos dijeron, por vez primera, vamos a ponerlo delante de una cámara. Pero hubo otras experiencias increíbles y tú estabas allí. Fue el primero que nos enseñó los pintores psíquicos, ¿no? Exactamente, yo tuve el privilegio de aquel diciembre de 1989 estar allí junto con Fernando, junto con JJ Benítez, en São Paulo, cuando ellos rodaron con 2 cámaras 35 milímetros allí en un estudio en São Paulo, en realidad un auditorio, a Gasparetto, el célebre medium que dibujaba en cuestiones de pocos minutos, 2-3 minutos como mucho, un cuadro supuestamente inspirado por entidades del más allá, como podían ser a lo mejor Pablo Picasso, o Rubens o cualquier otro pintor, ¿no? Y Fernando muy atento, siguiendo con su mirada, ¿no?, al trabajo de Gasparetto, entrevistándole. Y mucha gente piensa que puede ser una técnica de pintura perfectamente ideada, ¿no?, para hacerlo, pero bueno, ahí estaba el misterio. Pero bueno, estaba ahí y fue algo impresionante. Yo fotografiaba a Gasparetto en aquel momento, veía cómo este hombre trabajaba, y lo de la ayahuasca, Fernando se fue junto con Juanjo a las selvas de da Tijuca, en Río de Janeiro, donde estaba Alex Polari, un ex guerrillero, que allí establece el Santo Daime, una orden, digamos, esotérica, donde el ayahuasca, el Santo Daime, la bebida mágica de ellos, la planta del saber, era, digamos, recibía culto, ¿no?, entre las entidades también del más allá. Y claro, en esa experiencia que recuerda muy bien ahora Paquito Contreras, ¿no?, se lo pasó muy mal realmente Fernando, ¿no? Después roda otro documental también en Brasil, extravagante. Yo mira, te digo con toda sinceridad, en Brasil jamás he visto un documental tan bien rodado, o como el que vi, por ejemplo, del candomblé, de la macumba, ¿no?, de los rituales afro-brasileños que rodó en aquellas mismas fechas. Yo ¿no?, quiero Fernando que me cuentes exactamente qué pasaba en aquellos cuadros, pero vamos a hacerlo con una música muy especial. Antes escuchamos, si os parece, a Enrique de Vicente. Tenían que estar aquí los 3 directores de las revistas, y si incluimos a la revista de arqueología, aunque sea otra cosa, pero siempre atenta también a todo lo que sea investigación, pues aquí están Javier Sierra, Fernando Jiménez del Oso, Nacho Ares y también Enrique de Vicente, todos lo conocéis, director de Año Cero, y que además tuvo una actuación bastante comentada por los amigos en diferentes foros y listas y todo tipo de cosas, hablando de las coincidencias del 11S, 11M y demás historias. Pues Enrique también prácticamente le dábamos la noticia y sufría un fuerte impacto, y es interesante también
observar en ese momento la primera idea que surge, ¿no?, de una persona cuando te dicen que se ha marchado y que, bueno, pues ¿qué piensa de Fernando Jiménez del Oso? Enrique de Vicente, competencia y, lo que es bonito, pues también amigo. Pues mira, lo que me ha venido esta mañana cuando he recibido la terrible noticia es mucha pena personal de no haberme podido despedir de Fernando, y algo que no había pensado antes, sino que me ha venido en ese momento, es la figura de un gran padre. O sea, Fernando era un ser, y es un ser entrañable, es un gran padre para todos nosotros. Yo lo conocía desde el año 73, cuando él empezó en Todo es Posible en Domingo, y era un tipo, bueno, desde el principio nunca ha dejado de ser como era, sencillo, entrañable, sincero, cariñoso, aparte de muy sabio en todos los sentidos, mucho más allá de lo que se puede imaginar cualquier persona que lo haya seguido a través de la televisión o de la revista. Si tuvieras que adjetivarlo, calificarlo como divulgador, él decía que era un divulgador, no un investigador. Tú, que tienes esa capacidad de análisis, de visión del mundo del misterio, de los casos enigmáticos, ¿cómo calificarías a Fernando como profesional del misterio? Hombre, pues como el profesor. Es decir, así le llamaban. Él, como sabéis todos, era doctor en psiquiatría, y el profesor en el sentido de que ha sido el gran divulgador de estos temas. Insisto, 1973 ya empezó a tener ese microespacio dominical con una audiencia brutal en el programa que dirigía su gran amigo Chicho Iván Serrador, que ha estado por aquí, le ha mandado un gran ramo de flores, y luego empezó con Más Allá y con La Puerta del Misterio, programas en los que en parte pude colaborar con él, y él era el gran divulgador. Estos temas se dieron a conocer en España gracias a él, porque en aquel entonces las revistas de estos temas eran ultra minoritarias. Él fue el que los dio a conocer, no solo aquí, sino también en América, a través de programas como 300 millones, donde tenía un microespacio. Esa es su dimensión, aparte de, insisto, la dimensión humana, que es lo más importante, porque era un ser entrañable, absolutamente entrañable. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Música especialísima, Francisco Contreras, y además tengo que agradecer especialmente a todo el equipo que esta tarde en tiempo récord ha realizado, bueno, pues estas llamadas, estas grabaciones. Santiago Camacho, Francisco, Antonia María Moreno, Carmen, Katia, todos hemos trabajado. Había un momento en que no sabíamos bien qué hacíamos, queríamos llamar a los amigos, queríamos que estuvieran con todos vosotros. Por supuesto que muchísima gente se va a quedar fuera, que tenía todo el derecho del mundo a hablar. Lo hemos hecho como hemos podido, para que tengáis esa imagen y para que las ondas transporten, bueno, pues nuestro sentido, más que homenaje, admiración, ¿no?, por un hombre que ha sido muy importante para todos nosotros y que es la consecuencia, nunca lo olvidéis, de que nosotros ahora hagamos programas como Milenio 3, revistas como Más Allá y tantas otras cosas, libros, programas de televisión. Esta música es muy especial y ahora os voy a contar por qué. A veces la hemos puesto y decíamos que las músicas tienen alma. Hay autores que son absolutamente tocados por la musa en un momento y quizá en toda la vida no vuelve, y este era el caso de Gianni, en una historia alucinante. Con esta música, Pablo, ese pintor llamado Gasparetto, bueno, pues se concentraba y empezaba a generar aquellos cuadros. La imagen que se te queda, que es sorprendente, es unas manos, un tipo sin abrir los ojos, mezclando colores, y de ella leían cosas sorprendentes. Ella estaba, Fernando, grabando con la cámara, ¿no? Y tú también. Sin duda, bueno, yo fotografiando, y Fernando después, yo creo que se llevó algunas pinturas, si no me equivoco están en su casa, ¿no? Seguro. Esas pinturas, no, se las regaló, se las compró a Gasparetto de todas formas, y realmente era un fenómeno que llamó mucha atención a Fernando este. Pero yo quería también recalcar el aspecto que decía también Pablito antes, el aspecto explorador de Fernando, y como buen sembrador de sueños que era Fernando, que es una faceta admirable. Me acuerdo, por ejemplo, del documental de La Búsqueda del Misterio también, de la Zona del Silencio. Zona del Silencio, claro, en México. ¿Qué era eso, Pablo? ¿Qué era eso? Bueno, una región misteriosísima en entre el estado de Chihuahua, Coahuila y Durango, donde las brújulas quedaban totalmente descontroladas, los aviones, bueno, no había, las ondas hertzianas no se propagaban de forma, digamos, normal, ¿no? Y había una serie de fenómenos, caían objetos extraños, había seres mutantes y todo esto. Y cuando vi ese documental... Casi nada, bueno, era un lugar espantoso, ¿no? Tremendo. Y me acuerdo la
las cámaras ahí de Fernando grabando la imagen de una calavera, de un buey muerto, de un toro muerto en medio del desierto, ¿no? Una cosa verdaderamente contundente, ¿no? En aquellas imágenes. Y eso, y encima te cogía esa imagen y te la ponía en la portada del DVD o la portada del vídeo en la época. De la revista Espacio y Tiempo también, ahí está. Era un innovador en lo que era el fotoimpacto, ¿no? También para atraer la atención de una imagen, y también del dibujo impacto, ¿eh? Hay que reconocer que hemos sufrido algunas portadas realmente demoníacas. Del titular impacto. Sí, titular impacto. A mí me encantaban, ojo, había gente que las criticaba, a mí me encantaba, había unos monstruos ahí fantásticos, chupacabras, ¿no? Ambroise Paré, ¿no? Era una cosa con un hígado en la mano, era una historia de la que, claro, pues... Bueno, Javier, ¿tu caso predilecto, favorito? Bueno, yo quisiera rendirle homenaje a Fernando recordando algo que ya se ha sobrevolado aquí esta noche, que es la serie Ellos. Ellos. Porque yo creo que es quizá uno de los reportajes de antropología del cómo se vivía, se pensaba y se enfrentaba la España de los años 70, finales de los 70, de la España de la transición, al fin y al cabo, al fenómeno OVNI. Ahí hay entrevistas que son valiosísimas. Gente de pueblo, curas, médicos, hay, no sé, gente incluso reconocida. Yo recuerdo el caso famoso de Rafael Peralta, el rejoneador, que también Fernando lo entrevista para esa serie. Imágenes en el Coto de Doñana, entrando con los Land Rovers, y todo eso, quien quiera revivirlo de alguna manera puede hacerlo, porque detrás de aquella serie también estaba Juan José Benítez, y Juan José Benítez iba con su cuaderno de notas y escribió un libro memorable. Increíble. Que es Televisión Española Operación OVNI, que se reeditó unos años después en Planeta con el título de Tempestad en Bonanza, y es de esos libros que nos retrotraen a la España difícil de la transición, donde llegar de Madrid a un pueblo de Guadalajara no se hacía en 20 minutos como hoy por una autovía. Tenía una épica, ¿verdad? Había una épica detrás, efectivamente. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado de la trayectoria de Fernando, lo que hizo que de alguna manera yo entrara también en el mundillo de los ovnis. Eso y unos artículos que, bueno, yo no sé si lo recordará algún oyente, unos artículos que él publicaba en la revista Pronto. Él tuvo un serial en la revista Pronto sobre la historia de los platillos volantes, y la primera... Cuando se llamaban platillos volantes, sí, todavía. Cuando se llamaban platillos volantes, claro. Y el primer artículo de aquella serie a mí me impactó y me dio mucho que pensar sobre la manera de hacer periodismo de estos temas. Contaba el caso de Kenneth Arnold, contado 1000 veces, millones de veces. 24 de junio de 1947, un piloto que se encuentra con 9 discos cerca del monte Rainier en el estado de Washington. Es el punto de partida de la historia moderna de los ovnis. Pero él no lo contaba así. Él lo contaba desde su infancia, qué estaba haciendo aquel 24 de junio en Collado Villalba, jugando con unos camioncitos, y cómo aquel Fernando Jiménez del Oso, sin ojeras y sin barba, vivía ajeno a lo que iba a ser el misterio más grande del siglo XX, los ovnis. Desde luego eso era lo que diría Tom Wolfe, nuevo periodismo, ¿no? Auténtico y en formación, empezar las cosas de diferente manera. Y así descubrimos muchos casos, muchas historias. Recordando, por ejemplo, en América había un sitio que era espantoso, como diría Pablo Villarrubia, y que era Cerro Sechín, si no recuerdo mal, Perú, claro. En Perú, donde, digamos, Fernando se encontraba con una serie de ciudades absolutamente perdidas, dejadas de la mano de Dios, y los relieves que se iba encontrando en barro eran relieves que dices, bueno, solo la imagen, la imagen vale más que 1000 palabras. No, porque tú veías la imagen con la cámara y, bueno, veías unas cosas deformes que salían de las paredes, y luego Fernando, paseando por al lado, las contaba, y eran... ¿Qué eran? Lo explicaba a su manera de médico también y de especialista en medicina forense, y era un brazo, miembros amputados, cabezas flotantes que miran desde hace 3000 años, y te lo contaba de tal manera que esa pared perdida en Cerro Sechín era una radiografía de lo espantoso, como diríamos, ¿no? Y realmente aprendimos muchas cosas con él. En Egipto, o en alguno de los lugares preferidos, Nacho, ¿alguna anécdota, algún caso, algún objeto perdido o un objeto fuera del tiempo? Que también le gustaban mucho los objetos fuera del tiempo, ¿no? Bombillas de Déndera, tantas historias. La cámara del caos, tenía también una en la Gran Pirámide, en lo más hondo de la Gran Pirámide. Él le gustaba hacer sus cosas también, ¿no? Bueno, siguiendo un poco los comentarios que se han realizado esta noche alrededor de la figura de Fernando, yo me quedaría con dos, un poco lo que habéis comentado anteriormente sobre esa atracción que él sentía sobre los temas de la mente, y ligándolo un poco a mi especialidad, que es la egiptología. Él vivió algunas experiencias de conexión telepática, él estando en el Mena House con algunos compañeros. Cuéntanos eso, por favor, cuéntanos ahora mismo. Telepatía a distancia en Egipto, en el interior de la Gran Pirámide. Él, en una de las ocasiones que fue a grabar con televisión, pues él prefirió quedarse en el Mena House tomándose su
sus cervecitas, y se realizó una serie de experimentaciones intentando conectar telepáticamente desde el interior de la cámara del rey, en este caso, con el Mena House. Y ahí, al parecer, el Hotel Mena House, que está, como todos conocéis perfectamente, al pie de la propia meseta de Giza, junto a la Gran Pirámide. Todos esos temas tan fascinantes a él siempre le llamaban mucho la atención, y es una pena también, porque desde hace ya tiempo, entre él y yo, uno de esos proyectos que comentabas antes con Lorenzo, teníamos entre manos una especie, lo que él denominaba el Egipto total, ¿no? Hacer una serie de televisión de 13 capítulos dedicada a todos los enigmas de la civilización faraónica, que por desgracia ya no podremos realizar, pero que me quedo con esas experiencias de esas tantísimas noches en su casa, trabajando codo con codo en lo que era la supervisión de unos bocetos de guiones, escuchando a Jean-Michel Jarre, escuchando a Vangelis. Y pero sobre si él, todo, en esos 13 capítulos, ¿tú crees que uno nunca faltaría de Egipto? ¿Cuál sería? Para Fernando Jiménez del Oso. ¿Tú crees la Gran Pirámide. La Gran sin Pirámide. Lugar a dudas, la consideraba la construcción más extraña del mundo, ¿no? Sí, como yo siempre he dicho en muchas ocasiones, una de las lecciones con las que yo me quedo de la figura de Fernando es que él me decía en una ocasión muy claramente, dice: Nacho, no hace falta engañar a nadie inventándose cosas para realmente demostrar la existencia de misterios, no solamente en la antigüedad, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es quizás uno de esos grandes pilares que él siempre mantuvo a lo largo de toda su investigación. Y era una delicia, pues como digo, pasar esas cenas, esas noches en su casa, en el garaje, esa biblioteca maravillosa, el sótano en el antiguo garaje, rodeada y repleta de libros, verdaderos tesoros para algunos monstruos incluso colgando de las estanterías, una cabeza murciélago que tenía detrás. Tú entrabas el hombre pez y veías el hombre pez, la manta raya esta cortada, que vendían a los turistas, el garadiábolo, exactamente. Bueno, pues imaginaos, amigos, que bueno, pues gracias a vamos a entrar todos en el despacho de Fernando Jiménez del Oso y a ver qué podíamos ver, ¿vale? Yo me estoy acordando ahora mismo en ese despacho que era como se llegaron a rodar ciertos programas de televisión en ese despacho, claro, porque decías, ¿para qué hacer un decorado? Y había un garadiábolo que era, bueno, pues esa figura horripilante, que es la cara posterior de una mantarraya partida, que parece que tiene piernas y brazos, y luego te iba enseñando unas cosas, y aquello parecía el Museo del Horror del doctor Reverte Coma de la Facultad de Medicina de Madrid. Últimamente lo que entraba... Cabeza de jíbaro. A veces, aparte de todas estos souvenirs, entre comillas, que le iba cogiendo de muchos viajes a América, bueno, también antes cuando Pablo comentaba la fascinación que Fernando sentía por América, también hay que decir que era recíproco. Efectivamente, grabando durante las semanas que estuvimos en varias ocasiones en Egipto, yo recuerdo en el Museo del Cairo cruzarnos con turistas de México, de Argentina, estar yo con Fernando y darme la vuelta, y el hombre había desaparecido y estaba en una esquina hablando porque le habían parado unos turistas de Argentina felicitándole y preguntándole cuándo volvía a la televisión, etcétera, porque era una persona súper conocida. Cerro Uritorco en Argentina, ahora hablaremos de él, sería otro de los sitios mágicos y absolutamente inolvidables. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues nos llegan también mensajes de amigos investigadores como Antonio Luis Moyano, que nos dice: Fernando Jiménez del Oso es un genio, su generosidad y humor permitió dar una oportunidad a gente joven inigualable. Antonio Luis Moyano, grandísimo compañero, investigador, autor de libros como Cine y Música Malditos, y que es uno de los pocos que sigue haciendo cómics relativos al humor, que sigue la escuela de Fernando Jiménez del Oso. Veis que es multidisciplinar lo que nos ha dejado este hombre. El misterio en persona se ha ido para volver a sus orígenes. Era un hombre único. Mi más sincero pésame a su familia y amigos, nos dice Saúl desde Lanzarote. Solo me sale del corazón un sentimiento, gran tristeza. Que te vaya bien en la otra realidad. Hasta siempre, maestro, te echaré de menos. Fernando era parte de mi vida, de mis recuerdos radiofónicos. Esa voz tan familiar siempre me enganchaba. Tan interesante, ya lo echo de menos, nos dice alguien desde La Coruña. Bueno, pues en Argentina, en una zona inhóspita de Argentina, de repente un día, bueno, pues apareció una gigantesca huella, una huella descomunal, increíble, el Cerro del Pajarillo. Y yo recuerdo que veíamos aquellos, a principios de los años 90, mira, Antonio tiene telepatía y nos pone esta música que tiene que ver con esa serie, y es que Antonio Bravo es así. Y bueno, pues imaginaos la escena de que cuando éramos unos chavales todavía, qué tiempos, pues poníamos la cinta, o dejando para grabar ese programa,
y de repente apareció una imagen que vosotros os acordáis que era JJ Benítez y Jiménez del Oso con unos burros y una especie de alforjas y atravesando esas cordilleras, ¿no? Tú decías, madre mía, esto es En busca del misterio. Lo veías como con una épica, como decía Javier, tremenda. Bueno, pues el Cerro Uritorco, luego pasa el tiempo y tú vas también al Cerro Uritorco y encima lo haces, pues para cubrir toda esa información. Y te dabas cuenta de que ya no solo era un pueblo con fenómenos extraños. Ese pueblo, Capilla del Monte en Argentina, se transformó después de los reportajes de Fernando Jiménez del Oso. Es decir, tú llegabas y de repente el restaurante, bueno, Javier, compartimos viaje, ¿no? Compartimos viaje y vimos efectivamente esa pizzería dedicada a los platillos volantes, claro. Sí, tú ibas a una pizzería y entonces era entre platos y la imagen era un ovni. Veías los souvenirs y eran ovnis. ¿Y todo esto a raíz de qué? Todo esto porque entrabas en una cafetería y la gente hablaba del tema. Era algo increíble como yo nunca he visto, y todo esto por el impacto de esos reportajes de Fernando Jiménez del Oso en torno a una serie de huellas ovni, que al final nunca se supo lo que fueron, y una serie de poblaciones asustadas por fenómenos luminosos. Santiago, cuéntanos tu caso. Pues mira, como no es tan rarito, pues a mí de los programas de Fernando, el que me llamó mucho la atención siendo niño, era uno que le dedicó a la sugestión subliminal, a la publicidad subliminal. No podía ser otro, Santiago. Que contaba el experimento que tuvo lugar en un cine con un anuncio de refresco, en el cual se insertaba un fotograma y bueno, pues la gente luego automáticamente consumía ese refresco en cantidades industriales. Un refresco de cola, bastante célebre. Sí, cuando tuve oportunidad de conocerle, lógicamente estuvimos hablando sobre el tema y ahí descubrí pues casi lo que nos ha dicho Julio César, que el misterio era Fernando, porque él lo conocía como psiquiatra, pero lo que me descubrió es que lo conocía también como fotógrafo, como cineasta, como entusiasta de la cinematografía, además en sus facetas más extrañas. Tenía, por ejemplo, de las primeras cámaras panorámicas que podían hacer fotografías en aquellas 300, fotos tan extrañas que tenían tiradas por la mesa siempre, y cámaras tridimensionales. Eso es lo que tenía una obsesión por la fotografía y el cine tridimensional, y hasta durante una temporada, un mes, nos duró la chaladura, tuvimos la utópica pretensión de montar incluso un cine tridimensional y estuvimos poniendo emails a Estados Unidos preguntando por proyectores. Exactamente, Francisco. En Espacio y Tiempo, con Joaquín Gómez Durón, su gran amigo Joaquín Gómez Durón, qué casualidades, falleció un día después, bueno, curiosidades. Llegó a sacar un dossier hace 9 años, sí, pero vamos, en fechas. Hacía un dossier de imágenes tridimensionales y regalaba con la revista las gafitas. Sí, era genial. Era pasión. Y era ver Machu Picchu, ver el Cerro Uritorco, ver los moais de la isla de Pascua. Hemos hablado de Pascua, que conocemos Pascua casi también por él, ¿no? Sí, bueno, y la capacidad que tenía enorme de solventar problemas que hoy nos parecen sencillos, ¿no? Hoy tenemos SMS, tenemos correo electrónico, pero yo recuerdo un programa que estaba dedicado a la telepatía y querían hacer un experimento telepático desde el plató del programa. Ahí estaba Fernando Jiménez del Oso, había una vidente y estaba José Luis Jordán Peña conduciendo otro mítico investigador y polémico, conduciendo ese experimento. El experimento consistía en que la vidente iba a observar unas fotografías y concentrarse para emitir a los telespectadores esa imagen, y que los telespectadores, bueno, si la recibían, pues que escribieran al programa y ver el grado de telepatía que podía establecerse entre un plató y gente al otro lado de la pequeña pantalla. ¿Cuál era el problema? Que el programa no era en directo. Entonces no había transmisión telepática posible. ¿Cómo lo solventaron? Porque lo explicaron en el programa. Pues lo solventaron de una manera muy sencilla. Le encargaron a la vidente que simultáneamente a la emisión de ese programa ella estuviera en su casa con la cartulina haciendo la emisión telepática. Genial. Es decir, son esas cosas que quedarán en el anecdotario de televisión y que, bueno, ojalá algún día puedan recogerse, porque yo creo que merece la pena que se recojan en algún libro. Estamos sacando un montón. Yo creo que habrá mucha gente, muchas personas que igual no lo conocieron o que lo vieron a través de las pantallas de televisión y que por lo menos nuestra idea es acercarles un poquito a ese mundo más cotidiano que igual no se cuenta habitualmente, ¿no? Retomando un poco lo de la Gran Pirámide, que era quizás también uno de sus temas fascinantes, quería también comentar que la última aparición televisiva que él realizó fue precisamente en el programa de Javier Sierra, El otro lado de la realidad, precisamente un programa dedicado a la Gran Pirámide. Fue su última intervención, digamos, pública. Carmen, yo, pues fíjate, te preguntaba por una experiencia, también tú que fuiste parte de la revista Enigmas, era un tipo periodísticamente también exigente y duro, eso la gente no lo sabe, y yo... Te da un poco de reparo entrar a su despacho cuando estabas en la redacción, y si le veías con buena cara, pues bien. Claro, era la imagen de la tele, ¿no? La que tenías ahí en el despacho mirándote fijamente. Y además, fíjate, Iker, yo cuando estaba en primero de periodismo, la primera persona a la que hice una entrevista fue a Fernando Jiménez del Oso.
yo me acuerdo que cuando nos reunimos, además era en un canal que tenía, él estaba haciendo en una televisión muy pequeñita, tenía un despacho en Canal 28, cuando estaba en la plaza, Manuel Becerra. en Manuel Becerra, efectivamente. Y tenía allí su despacho y yo iba, la verdad, acongojada, porque era la imagen de la televisión de ese señor que te daba miedo. Claro. Entonces llegaba allí y era mi primera entrevista, tartamudeé, que vamos, ni se sabe la peor entrevista de mi vida, mira que luego la he oído veces, yo no sabía ni lo que decía, Fernando me contestaba lo que quería, hacía largas introducciones, no sé ni lo que le preguntó a Iker, porque la verdad es que yo solo le miraba y decía, si es el hombre de la televisión, el hombre que yo de pequeña le veía tantas veces y me quedaba... No me dejaba dormir por las noches, gracias a él o por su culpa. Yo de pequeña era muy miedosa y tenía muchos sueños por esas historias que nos contaba. Claro, es que en algunos ambientes infantiles igual tenemos esa culpa ahora también Milenio 3 de vez en cuando, ¿eh? Sí, O pues sea que... se pasa mal, ¿eh? O sea que la gente muy joven que no oiga el programa. Vamos que no vea a ese escuchar, tipo de... si os parece, hay un documento, Antonio, de Fernando Jiménez del Oso en Telemadrid, una voz que también sería importante, ¿no?, recordar como la última. Javier, ahora nos cuentas un poquito lo que fue su última intervención, fíjate, hace nada, y al pie del cañón, y contando misterios, y como decía Nacho Ares, planificando nuevas series. Yo creo que en España nadie ha habido que ella se haya metido en lo que es el tremendo tinglado de meterse en una serie internacional o multinacional, viajando por países. Yo no recuerdo cuántas toneladas pesaba el equipo. Iba con un camión entero, y que me acuerdo llegar en San Paulo, o sea, un autobús entero, o sea, lleno de equipos, personas que contrataba allí. Era increíble, espantoso. Vamos a escucharle, espantoso, como dice Pablito Villarrubia. Fernando Jiménez del Oso, buenas noches. Sí, Javier, buenas noches. Fernando, psiquiatra, director de la revista Enigmas, en 1978 viajaste por primera vez a Egipto. La primera vez fue el primer documental que rodé en Egipto fue ese año. Y era más fácil que ahora. Supongo que te encontraste con un país lleno de misterios que te hechizó desde el primer momento. Cuando uno acaricia con la imaginación, desde que es un adolescente, ir a un sitio determinado, es tal el conjunto de sentimientos, de emociones, cuando al fin alcanzas ese objetivo, que yo creo que los primeros días lo que estás es un poco ido, un poco confuso. Contribuyó un poco que en esa ocasión, por alguno de esos conflictos, pues los edificios oficiales estaban protegidos con sacos terreros, había ametralladoras, había muchos soldados, y bueno, eso daba todavía un carácter más romántico a aquel primer viaje. Estuve un mes rodando por allí. ¿Y recuerdas cómo fue tu primera visión de la Gran Pirámide? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Te diría que aplastante, abrumadora. Uno no toma conciencia del tamaño de la Gran Pirámide hasta que no estás frente a ella. Bueno, es un edificio que no tiene parangón. Yo creo que no hay otra construcción en el mundo que se le pueda comparar en casi ningún sentido, como veremos luego a lo largo del programa. Pioneros sin duda, importantes en la divulgación del misterio. No tiene nada que ver con los bochornos que hemos visto en televisión, desgraciadamente, a partir de los años 90. Gente con túnicas, gente hablando que viene de naves triangulares a copular con personas de Urano, videntes sabelotodos, poseedores de la verdad absoluta. Fernando era lo contrario a todo eso, y por lo menos hemos intentado seguir esa senda. Mejor, peor, no lo sabemos, pero desde luego no tenemos nada que ver. Que la gente no confunda el misterio con esa auténtica bazofia que nos muestran. Que la gente no lo confunda porque no tiene nada que ver. Hablábamos de pioneros, y es cierto que en Cataluña hubo una persona que puede calibrarse como el Fernando Jiménez del Oso en Cataluña. Es decir, que hubo programas de televisión española, que hubo intervenciones muy interesantes a nivel público, con reportajes inolvidables. Nos dejaba este saludo Sebastián Darbo. Cuando él entró en televisión, de la mano de Chicho, que le había ayudado en unos guiones de historias para no dormir, y entró en el programa de la tarde, del domingo por la tarde, y entonces él entró hablando de estos temas que entonces estaban muy mal vistos, ya sabes, el franquismo, y ayudó en su programa de la tarde a darlos a conocer, ¿no? Entonces, pues claro, es un compañero mío desde el entorno de los años 70, 71, yo llevaba allí desde los 66 y es un pionero, ¿no? Entonces, es de las primeras personas que empezaron a hablar de estos temas y por lo tanto que abrieron la mente a todos los espectadores. Recibimos muchísimas llamadas, además de gente que quiere hablar, que quiere participar. Jesús Callejo ha sido otro de los puntales también editoriales y divulgativos en estos años. Jesús Callejo, buenas noches, amigo. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Imagino que un recuerdo emocionado, y también tú te metiste en una tremenda tarea editorial, pues también motivado, imagino, por esa persona que hacía tantos proyectos a la vez dentro del campo editorial, ¿no? Efectivamente, yo creo que Fernando siempre ha sido un referente, ¿no?,
no solo para los que estamos en este mundillo, ¿no?, como así lo denominamos, sino para muchísima gente. Él es uno, como principal divulgador de estos temas, pues sabes que una de esas facetas era a través de la publicación de libros, siempre con esa idea de dar a conocer un poco al público en general, al gran vulgo, pues este tipo de temas que en principio parece que son desconocidos o son un poco reacios, ¿no?, a acceder de una forma accesible, de una forma amena. Yo creo que Fernando Jiménez del Oso, esa labor que tuvo, siempre implicado con los medios de comunicación, nos sirvió de referente a aquellos que estamos un poco siguiendo esa senda, ¿no?, de publicar libros, de escribir, de investigar, y cómo no, como tú bien dices, pues la tarea de mi pequeña tarea de editor, ¿no?, en parte está influenciada por lo que hizo en su día Fernando Jiménez del Oso, porque todos hemos bebido, yo el principal, hemos bebido en esos pequeños libritos, en esas grandes obras divulgativas para adentrarnos en el misterio. Y por el eso, inaugurador de las colecciones, ¿no?, un formato que ahora se realiza, pues él es el que en España... Sí, es verdad, porque fue un formato como bastante revolucionario en su momento, de estos de bolsillo, ¿no?, pero que yo creo que dio en el clavo, porque era la clásica obra para leer en cualquier momento. No era necesario tener una predisposición especial cuando muchas veces abarcas un libro de 300, 400 páginas, sino que estos libritos los podías llevar en la mochila, los podías llevar en tu bolsillo y en cualquier momento podías acceder a esta información, además siempre escrita por los principales investigadores de cada momento, ¿no? Eso yo creo que es uno de los méritos que hay que reconocer siempre a Fernando Jiménez del Oso. No tenemos mucho más tiempo, Jesús, queríamos por supuesto que estuvieras presente, un montón de amigos, Bruno Cardeñosa, bueno, y Sebastián Vázquez, un montón de gente con la que sin duda iremos hablando y que querían estar presentes, muchísima gente, imposible darles cabida a todos, pero por supuesto tienen el mismo merecimiento que los que han estado aquí y que simplemente hemos querido hacer este retrato en las ondas, el día en que Fernando pues dejó de vivir. No tampoco es eso, porque seguro que anda por ahí y además anda seguro riéndose mucho de la cantidad de gente que se ha juntado aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Iker. Oye, sé que va a ser muy difícil, ¿me podéis decir una frase muy rápida, resumida, para despedir este programa? Pero una frase, por favor. Pues un verdadero amigo con toda la acepción mayúscula que tiene este término. Sembrador de sueños e ilusiones. Era un hombre renacentista, lo mismo se ilusionaba con su tren eléctrico que con los mayores misterios de la humanidad. Diré gracias por mucha gente que no ha hablado. Caravaca, José Gregorio González, González Pérez de Sarro y tanta gente que le quiere como nosotros. Mariano Fernández Urresti. Se cierra una página de la historia de estos temas en España y en los países de habla hispana. Y digo que se cierra porque antes también han escrito otras páginas brillantes, grande gente que se nos ha ido por desgracia. Y quisiera recordar no solo a Fernando Jiménez del Oso, también a Andreas Faber-Kaiser o a Antonio Rivera, que fueron compañeros de batalla en tantos terrenos. Pues yo hay que decir que fue un mito, que fue además también un genio en lo que hacía, un amigo y por supuesto un maestro de periodistas. Pues nos vamos, son muchísimos los mensajes, además muy sentidos, muy profundos. No es ningún tipo de peloteo ni ningún tipo de decir, bueno, cuando una persona se va, pues todo el mundo cuenta lo bueno. Es que por desgracia con Fernando, o por fortuna mejor dicho, pues teníamos esa posibilidad bastante cercana. Y os habla alguien que discutió mucho con él, que se peleaba con él constantemente en los consejos de redacción. Y cuánto me enseñó. Pero falta tu palabra, Iker. Todos hemos dicho nuestras palabras hacia pues él. Sí, yo simplemente diría que hay personas que dejan un legado grandísimo y que ahora nuestra misión, la misión de los oyentes, es seguir la senda que él marcó, con seriedad, con honestidad, y una cosa que Fernando Jiménez del Oso se ha llevado intacta, una cosa que no está en venta y que en este siglo XXI escasea. Creemos en ella, la dignidad. Un abrazo.